Atención. Advertencia. Este podcast puede contener mentiras y circos. Es mi opinión, esto es humor, soy Los Morancos. ¿Estamos? Hola amiguitos y bienvenidos un día más a este nuestro podcast. Hoy va a ser un capítulo especial. Va a ser un capítulo especial porque voy a hablar de uno de mis matadores favoritos, de uno de mis casos estrella. Y no lo he hecho antes porque lo considero tan famoso y que se ha hablado tanto de él que siempre lo he ido como posponiendo. Pero yo creo que después de 40 capítulos ya es hora de empezar a hablar de gente así, ¿no? Como más conocida, como Ted Bundy, Charles Manson, el hijo de Sam, que a mí son casos que me flipan, el merodeador nocturno, son casos que me flipan, pero como son tan conocidos, pues lo he ido posponiendo. Y el otro día, en el último vídeo que ha subido sobre el documental de Nickelodeon, que os recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, que es una fantasía, ella hace referencia a este caso y a mí, y me dice que tengo que hacer un vídeo de este caso ya, porque es mi caso. Y he dicho, pues mira, pues lo voy a hacer ya, no me voy a rayar con eso. Ha llegado el momento, después de 40 capítulos, así que vamos a hacer un vídeo sobre John Wayne Gacy. ¡Pumba! Mira, tengo la camiseta y todo, que me la puse en uno de los Shrek con ¿no? El círculo se cierra, ¿no? Fantasía. Entonces eso, ha llegado el momento. Va a ser un vídeo denso, así que siéntate, si quieres cógete un refresco, Coca-Cola, lo que quieras, una manta, por si tienes frío, porque ya estamos a las puertas de abril, y acomódate que empieza el show. Y nunca mejor dicho, porque estamos en abril, a las puertas de abril grabándolo y a lo mejor publicado en abril. Depende cuando me lo libere esta plataforma. Metemos intro y empezamos. Francisco Frankie, un podcast de Junior. Vale, entonces, ¿quién fue John Wayne Gacy? Vamos a hacer un resumen rápido para el que no conozca este caso, ¿no? Y luego ya iremos poco a poco diseccionando la movida. ¿Quién fue John Wayne Gacy? John Wayne Gacy fue un matador en serie estadounidense conocido como el payaso matador. Fue el caso que inspiró a Stephen King escribir la novela de It, de la que posteriormente se hizo una película. Yo creo que aparte de ser un payaso, no tiene mucho que ver la novela con el caso, pero bueno, fueron esos años y le inspiró a escribir esa novela, ¿no? Él operó como eufemismo de pumba pumba, operó entre 1972 y 1978. La década de los 70, mi década favorita. Ya hice un podcast hablando de lo mucho que me gustaban los 70, ¿no? Pues una fantasía. Él pumbeó y quileó a por lo menos 33 jóvenes de entre 14 y 21 años en Chicago, Illinois, y la mayoría eran menores, que era hasta 21, pero la mayoría eran menores, ¿no? Fueron como esos años. Fue uno de los miembros más respetados de su comunidad. Y precisamente el caso llamó la atención por eso, por ese contraste de matador, payaso y al mismo tiempo muy respetado por la comunidad, que cumplía el sueño americano, padre de familia, payaso local, que hacía visitas en las fiestas, iba a hospitales infantiles en plan, hola, y luego pumba, pumba, fuertísimo. Fue condenado a pena de quileo en 1980 y se llevó a cabo por inyección letal en 1994, o sea, 14 años más tarde. Estuvo 14 años en el corredor del quileo. En el corredor del quileo. Y la gente estaba ya desesperada. Pero bueno, eso lo explicaremos más tarde. Y fue uno de los criminales más famosos del mundo y de Estados Unidos, ¿no? Así que vamos a hablar del caso, vamos a diseccionar cada parte y vamos a contar la historia desde el principio. Como siempre, vamos a empezar su historia por su infancia. Él se llamaba John Wayne Gacy Jr. Como yo, 17 de marzo de 1942 fue cuando nació. Oración subordinada con rima, con rima incorporada. No puedo parar, qué circo, voy a dejar esto tal cual. Y eso que me he trabado, me he trabado. Y yo estas cosas las suelo repetir porque me da como toque, ¿no? Pero lo voy a dejar porque me ha salido como muy orgánico, como muy natural. Esto no está escrito en el guión,
no está escrito en el guión. 17 de marzo. Marzo, como en el mes en el que estamos grabando, ¿no? Todos son coincidencias. Qué circo, porque yo ni me hago calendarios de casos ni nada. Yo cuando llego a la semana digo, ¿de quién voy a hablar la próxima semana? ¿De este o de este? ¿De este del otro? Este dijo John Wayne Gacy. Dije, venga, pues John Wayne Gacy. Nació en Chicago, Illinois. Único hijo varón. Tenía 2 hermanas. Él era el hijo de en medio. Y tiene una hermana más mayor y una hermana más pequeña. Que luego una de las hermanas ha ido mucho a la tele, pero bueno, eso lo explicaremos luego. Su padre, John Gacy padre, por eso él era junior, y su madre, Marion Elaine. Su padre era maquinista. No está muy claro si era maquinista, mecánico, de ese rollo, ¿no? Rollo de heteros de máquinas y de montar coches y de circos. Maquinista mecánico. Tren chuchú y circos. Aparte de eso, era veterano de guerra y también se quedó un poco cucucho y se hizo un poco alcohólico por eso, por ser veterano de guerra, ¿no? Por rollo, por los traumas de la guerra y todo el rollo. Él era era de ascendencia polaca y danesa. Además, físicamente se le veía. Tenía como pinta de polaco, ¿no? Era de pequeño, era un niño gordito. Y estaba muy unido a sus hermanas y a su madre. Su madre le llamaba cariñosamente Johnny y todo ese rollo. Él se describía a sí mismo como un ratón de biblioteca. Esto lo dice él, ¿eh? Él se describía a sí mismo así. Él decía, los niños, cuando son pequeños, destruyen y rompen cosas. Los niños varones, en plan, unga, unga, destruyen y rompen cosas. Yo estaba más interesado en ver cómo crecían las flores, bien, en escuchar a Beethoven y Tchaikovsky. Hola. Un perfil como muy Mariguer, ¿no? Como eso, ratón de biblioteca, música clásica, flores, estar en casa. Se llevaba mucho, estaba muy unido con sus hermanas y con su madre. Era como muy niño de mamá. Y él ya de pequeño como que se cuestionaba su masculinidad. Asimismo, él se sentía que no era normal y que no era un macho. Rollo como los otros niños y ese rollo que no le gustaba lo típico que le gusta a los niños. Infancias queer. Infancias queer como nos ha pasado a muchos, que se dicen, no todos los niños son así, hay niños mariguers que les gusta jugar al fútbol. ¿Ah, sí? Primera noticia. No, que sí que los hay, ¿no? Pero que, a ver, los hay pero que la mayoría somos todos unos circos, ¿no? Nos entendemos. Homofobia. Bueno, pues eso, prejuicios. Vale, pues eso, que se sentía un niño diferente y que no era como los otros niños. Eso nos suena, ¿no? Nos suena. Vale. Aparte de eso, era hipocondríaco. Ya para sumarle al rollo manos de mantequilla, en plan, girl. Era hipocondríaco. Decía que tenía el corazón al revés. Porque una vez se lo dijo al médico y le dijo, tienes el corazón al revés, rollo soplo en el corazón. Y él ya estaba, ay, ay, que me caigo, ay, que me fatigo. La palabra favorita de mi hermana Marta es estoy mala. Pues eso, como lo que decía Mario, ¿no? De su hermana Marta. La palabra favorita de mi hermana es estoy mala. Como que siempre estaba mala, ¿no? Pues él igual. Ay, ay, el corazón. Pues eso, no está científicamente comprobado, pero él decía que tenía problemas del corazón desde que era pequeño. Imagínate lo que le llamaba a su padre. Flojo, mariguer, nenaza, gordo, friki, fracasado, como lo de Triana, friki, monedero, con piernas, ridículo. Me veo, como lo de Triana, pues su padre así con él, en plan ridículo, tamagotchi, feo, friki, vale. Aún así, él quería a su padre, y estaba súper obsesionado por obtener su aprobación. ¿Sabes? Que su padre le dijera que estaba orgulloso de él. Eso también nos suena, ¿verdad, chicas? Que no, que broma. Vale, pues eso. Nada le contentaba a su padre, a la mínima se la liaba, rollo de ayúdame a pintar el porche. Se ponía a pintar, le caía un chorrete de pintura, caía un chorrete de pintura por el cubo y ya eres una nenaza, eres un tamagotchi, pumba, pumba. Su padre, cuando estaba sobrio, era majo y de hecho era muy cariñoso con sus hermanas y tal. Cuando estaba sobrio era majo, pero cuando le daba al drinky drinky, pues se ponía pumbesco, ¿no? Pumbesco como eufemismo de todo, se ponía pumbesco y le pegaba por cualquier tontería como digo, lo de la pintura y cosas así. Su padre tenían un sótano en casa y era su sitio privado, donde él tenía candados en todo, pestillos en todo, no se podía abrir nada, no podías entrar, ni siquiera su mujer. Eso también me recuerda mucho al abuelo de Marilyn Manson. Su abuelo también tenía un sótano al que no podía entrar nadie y lo tenía lleno de
cine para adultos. Lo tenía lleno de consola girls. Consola girls. Lo tenía lleno de consola girls el abuelo, porque el abuelo estaba cucuchísimo. Y venga, y flash girls, ¿sabes? El abuelo. Pues eso, me recuerda mucho a eso. Pues su padre tenía como su sótano donde no podía entrar nadie. La madre era una madre como gordita y gentil. Gordita y gentil. Era como gordita y gentil y muy buena, y él pues encontraba ese consuelo en su madre, rollo niño de mamá y tal. Estaba tan apegado a su madre que empezó a tener conflictos con su propia identidad de Jen, ¿no? Y se ponía identidad de Jen, no puedo decir ni género, qué circo. Vale, identidad de género, ya es que me censuro cosas ridículas. Él se ponía ropa interior de su madre, en plan, y le quitaba la ropa y se la escondía en su habitación. Y una vez su madre lo pilló, le pilló la ropa y le dijo: ¿qué hace esta braga faja aquí? ¿Qué hace este picardías aquí? Y le obligó a ponérselo. Y él en plan, pero por dentro, ¿qué? Porque a él le encantaba, se lo ponía cuando su madre no estaba. Y su madre le obligó a ponérselo, pero claro, no es lo mismo ponértelo tú en el espejo y hacer girl. Como cuando yo me ponía los tacones de mi madre, que ponértelo delante de tu madre y reconocer tu vergüenza y poniéndote el picardías, poniéndote ahí el tocado, así como con rejilla, poniéndote las medias, llorando, y tu madre mirándote. Y su madre le dijo: como vuelvas a robarme ropa interior y a hacer estos circos, sales así vestido a la calle, como una de Lady Marmalade, pues sales Lady Marmalade viva a la calle. Así que no se te ocurra volver a ponerte la ropa. Y ya no se puso la ropa interior de su madre, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces, a los 9 años, un amigo de la familia le pumbeó vivo. Y él no se lo dijo a nadie, porque ya sabemos cómo era su padre, y por no quedar de mariguer, y porque le da vergüenza. Algo como muy común, ¿no? En plan de que te dan 4 amenazas, eres un niño y ya no cuentas nada, ¿no? Pues un amigo de la familia lo pumbeó vivo y él se lo cayó y no se lo dijo a nadie. A los 11 años se pegó un golpe con un columpio en la cabeza. ¡Pumba! Y se le hizo como un coágulo de sangre en la cabeza, ¿no? Y él no se dio cuenta hasta eso, o sea, nadie se dio cuenta, no lo llevaron al médico, sin más. A los 16 años empezó a tener desmayos frecuentes, se desvanecía. Y ya para qué más, con su padre, en plan, Mariguer, circo, Tamagotchi, monedero con patas, y ya él, manos de mantequilla, y ya encima desmayándose vivo todo el rato de, ay, todo el rato con sus hermanas, con su madre. ¡Ay, cógeme que me caigo! Su palabra favorita es estoy mala. Pues su padre, negro, ya negro con él, y decía que era mentira, que se inventaba los desmayos por el culo, que lo hacía para llamar la atención. Increíble, ¿no? Su padre lo trataba súper mal. Lo trataba súper mal. Él, su infancia, pues un cuadro, ¿no? Sobre todo por su padre, con sus hermanas y con su madre, increíble, ¿no? Pero por su padre, que lo tenía tal. Y aún así, él todo el rato buscando aprobación y que esté orgulloso de él y que lo vea como un hombre, ese circo, ¿no? Fue a 4 colegios, lo cambiaban de colegio en colegio. Y ahí también, flopeando vivo, fracasando vivo, y nunca se llegó a graduar, ¿no? Otra cosica más para que tu padre esté negro contigo. Pues eso, nunca se llegó a graduar en el colegio. Vale. Juventud. Como dice Mónica Naranjo, juventud. A los 20 años, ya frito con este rollo de su padre, Gacy, lo voy a llamar Gacy porque John Wayne Gacy y John es como muy común, ¿no? Entonces lo voy a llamar Gacy. Gacy a los 20 años se fue a Las Vegas, a Nevada. De hecho, su padre se lo recomendó, le dijo: vete, busca trabajo, hazte un hombre, y él se fue a Las Vegas. Y encima se libraba de la rayada de su padre y todo ese rollo, ¿no? Estuvo trabajando en una funeraria 3 meses, en una funeraria, y una de las noches descubrió una afición que no tenía, una afición que nunca se hubiera imaginado tener. Me encanta este hypeo cutrísimo que acabo de hacer. Bueno, una de las noches, es que lo veo aquí, es como muy a saco, ¿no? Trabajó en una funeraria 3 meses y una de las noches durmió dentro de un ataúd con el cadáver de un chico joven, rollo que se metió dentro. Se acostó encima y empezó a darle besos y caricias como si estuviera enrollando con él, en plan, hola, rollo apartándole el pelo de la cara y dándole besitos, hola. Y fue como una fuerza demoníaca que lo llevaba a hacer ese circo, y él mismo se quedó como, hola, ¿qué está pasando? Y le encantó,
pero se rayó mucho. Entonces, estando en Las Vegas, se graduó en el Northwestern. Espérate. Se graduó en el Northwestern Business College. Bueno, venga, lo hemos conseguido. En el Northwestern Business College se graduó vivo y ya se volvió con sus padres, porque se graduó en la escuela esta de negocios, estaba ya acostado con el cadáver dándole besicos y circos y dijo, madre mía, esto es muy raro. Y se volvió a casa de sus padres, ¿no? Se volvió a su ciudad. Empezó a ser directivo de una empresa de zapatos, empezó a trabajar en una empresa de zapatos y se hizo como directivo, que él curraba mucho. Todo por demostrar a su padre y curraba mucho y era muy ambicioso. Eso es una fantasía de él. Era como muy ambicioso, quería tener dinero, conseguir cosas y tal. Y sobre todo que su padre estuviera orgulloso, ¿no? Era como su obsesión. En 1964 se mudó a Springfield, Illinois. Todo esto es rollo Illinois. Él era de Illinois, Chicago y todo Illinois, ¿no? Y se mudó a Springfield. Curioso porque hay ciudades y pueblos que se llaman Springfield en Estados Unidos en 30 estados. Hay 30 estados que tienen una ciudad o un pueblo que se llama Springfield. Hola. Es como el nombre más común, como los Simpsons, ¿no? Me parece una fantasía que haya como 45 Springfields que se llaman igual. ¿De dónde eres? De Springfield. Y hay 80 Springfield, qué circo. Vale, pues eso. Entonces se fue a vivir a Springfield y fantasía. Allí conoció a Marlene Myers, que fue su mujer, se casó con ella en 1964 y tuvo dos hijos con ella. Dos hijos, Michael y Christine. A él le costaba mucho conseguir una erección, mucho, porque ya sabemos esa infancia mariguer y luego que obviamente pues se le veía venir y todo ese rollo, ¿no? Entonces le costaba mucho conseguir una erección. Lo que pasa es que él tenía mucha homofobia interiorizada y externalizada y todo venía por su padre, porque su padre era muy, muy, muy homófobo, ¿no? Entonces él como que no, como no quería reconocer su orientación, ¿no? Esa condición. Bueno, le costaba mucho mantener una erección y casi no pumbeaba con su mujer. De hecho, un psicólogo que analizó su caso dijo, él nunca lo conseguía, que no sé cómo supo eso, a lo mejor preguntándole a la mujer o en entrevistas previas a él o algo así, pero él no reconocía esas cosas, pero bueno. Dice, él le costaba mucho conseguir la erección con una fémina y las pocas veces que lo consiguió fue de ahora, ahora. El rollo que le metió el churro y tuvo sus hijos, pero fueron esas contadas ocasiones, ¿no? Cuando lo conseguía, pues consiguió procrear con la procreadora de su mujer, pues dos hijos, ¿no? Él era homosexual, lo que pasa que no lo aceptaba. Como digo, tenía una homofobia increíble, todo inculcado por su padre. En esta época, en estos años, cuando conoció a la Marlene y todo ese rollo, tuvo su primera experiencia homosexual, pero él se definía a sí mismo como bisexual, porque él, a mucha gente le decía que él había estado estudiando todo este rollo de la homosexualidad, este fenómeno, porque estaba como muy de moda en esos años, pero para mal. En plan, como que eran enfermos, como que era una enfermedad y que era como una incógnita, ¿no? El rollo que no se sabía por qué pasaba y tal. Y él iba de que había estudiado mucho el tema y tal. Él se definía, no para la gente, para sí mismo, se definía como bisexual. Para él ser bisexual era hacer amor, hacer el amor sin tener un sentimiento, como un pasatiempo, como la masturbación, en plan de que no tenía unas connotaciones más allá de eso, que no tenía amor ni nada, a diferencia de heteros y gays que sí que tenían como relaciones románticas y era como me gustan los chicos en todas sus vertientes, ¿no? En todas sus movidas. Para él esto era como ser muy liberal y simplemente hacer el ejercicio pumbesco sin sentimientos, como una masturbación, como una acción sin más, ¿no? Para él los gays eran enfermos y de hecho le daban pena, rollo como que era una patología, como pobrecitos y tal. Vale. Estando con su mujer, con la Marlene, casado todo ese rollo con sus dos hijas, familia perfecta, sueño americano, se mudaron a Waterloo, Iowa. Iowa como el disco de Slipknot, Iowa. Y su mujer, que no lo he dicho, la Marlene Myers, era una rica heredera. Su suegro tenía franquicias del Kentucky Fried Chicken, tenía tres, y le dejó una a él en Waterloo, en Iowa, le compró una a él para que él la gestionara. Por eso a Gacy más tarde lo llamaban coronel. En una empresa que tuvo más tarde los chavales le llamaban coronel, coronel, por lo del pollo frito, ¿no? Y de hecho él tiene vídeos típicos de ahí, de ranchero ahí con el sombrero de vaquero y rollo, comiendo pollo frito todo gordo, con, ¿sabes lo que te digo? Una fantasía, es que es una fantasía de caso. Vale, pues eso. Y entonces él empezó a gestionar
como el Kentucky Fried Chicken de Waterloo. Waterloo. Vale, se llevaba súper mal con su suegro. Súper mal. Era como su padre. En plan de, eres un inútil, eres un tamagotchi, eres una nenaza, eres un monedero con patas. Me encanta lo de... Bueno, le dice monedero con piernas. Le dice con piernas, pero me hace más gracia lo de monedero con patas, ¿no? Vale, pues eso. Con la Marlene tuvo 2 años buenos, los 2 primeros años, tuvo 2 años buenos. Él estaba como súper implicado en la comunidad, era muy sociable, eran muy sociables, hacía obras de caridad, estaba muy interesado por la política y por el poder, trabajaba mucho, era un padre cariñoso, estaba casi todo el día afuera porque curraba mucho, se tomaba muy en serio su trabajo y súper de trepar y de escalar, no digo trepar de manera peyorativa, sino de que quería ascender, ¿no? Que era ambicioso. Aparte de eso, doble vida, tonteaba con los trabajadores jóvenes del Kentucky Fried Chicken, del KFC, tonteaba con ellos vivos, en plan, ay, no sé qué. Él ahí tenía veintitantos, y los chavales eran 18, 19, contrataban twins que le gustaban a él, ¿no? Vale, él tenía un billar en casa, porque en Estados Unidos hay como mucha cultura de hacer fiestas en casa. Como no puedes ir a discotecas teniendo 18 años, pues la gente suele tener como sótanos donde tiene billares y donde tiene para ver pelis y máquinas de palomitas y un cine en casa y cosas así, ¿no? Rollo que tienes como tu local para reunirte con tus amigos, como en El Diablo metió la mano, qué fantasía. Para ver pelis, para fumar, para no sé qué. Pues él tenía en su casa una movida así, tenía un billar en casa e invitaba vivos a los jóvenes del KFC que trabajaban para él. En plan, veníos allí y tal con el jefe de risa, jaja, no sé qué. Y se iban allí en plan con promesas de cervecitas y de cositas y de chuches inhaladas, y de chuches fumadas. Y eso, él ahí, como digo, tenía como 25 años, o sea, que era joven, ¿sabes? Ya, tío, no sé qué, memeo. Uno de los casos que se contó posteriormente en entrevistas fue el de Steve Nemers, que se quedó a dormir allí. Él era amigo de uno de los trabajadores del Kentucky Fried Chicken y dijo, tío, ¿te vienes a casa de mi jefe, de Gacy y tal, que nos envía a su casa, ahí a fumarnos unas chuches y a bebernos unas cervecillas? Y dijo, vale, vale, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y se fue allí. Entonces, pues estaban jugando al billar, apostándose cosas, apostándose $1, cosas así, ¿no? Rollo como entre tíos y circos. Los amigos se pusieron pumba pumba de beber y dijeron que se iban a ir y tal. Entonces, esto no me queda muy claro la razón. Lo estuve leyendo, pero no me quedó muy claro la razón. El chaval este que digo, el Steve Nemers, se quedó a dormir en casa de Gacy porque sus amigos iban muy borrachis y no quería ir en el coche con ellos. Y como al día siguiente tenían que ir como al Kentucky, no sé qué, pues fue en plan, bueno, pues me quedo y por la mañana vamos al Kentucky, no sé qué, no sé cuánto, un circo, no lo entendí muy bien. Pero el caso es que el chaval se quedó a dormir. Todo esto era como un entorno de amigos. Él tenía 25 años, Gacy, este chaval 19 o 20. Sabía de, bueno, quédate en mi casa, que no está mi mujer, no sé, no sé cuánto, tal, y mañana vamos, tal. Mañana cogemos el coche por la mañana y vamos, tal. Entonces se quedó con él y empezó a hacer el rollo de pajas entre amigos. Y se puso a poner películas de adultos. Rollo de, ¿has visto películas de adultos? Me encanta porque digo tan libre, películas de adultos. Porque la palabra no no se puede decir. Entonces, películas de adultos. Yo creo que esto no lo tengo que censurar, ¿no? Bueno, se pusieron a ver películas de adultos y tal, y en una de esas se levantó en plan de voy al aseo. Gacy estaba en el sofá los dos así, viendo la película, y una de esas se levantó Gacy al aseo, que no se estaban haciendo pajas entre amigos, se estaban viendo la película sin más. Rollo poniéndose cachondos, pero sin hacer nada. Gacy se levantó y se fue al baño, y luego a los 5 minutos volvió y le puso una pistola en la cabeza y le dijo, te la mamo, memeo. Rollo, bájate los pantalones, que pumba pumba, ¿no? No lo quiero decir porque si no le tengo que meter aquí como una movida, que estoy hablando de actividades pumbescas y ya tenemos problemas. Así que lo imagináis, ¿no? Pistola en la cabeza y Odette en sus buenos tiempos. Te la mamo. El chaval se puso a llorar porque se agobió que flipas y se puso a llorar. Y él le dijo que no, que era una broma. En plan, esta la de Gran Hermano, que no me acuerdo el nombre, en plan Adara, le dijo que era una broma. ¿Sabes? Y el otro, vale, rollo llorando, porque él decía que le gustaba Gacy. Era como muy que te llevaba a los límites, como que le gustaba ejercer presión psicológica. El típico que te hace bromas pesadas hasta el final de
¿Quieres que te pegue? Rollo todo serio y tú, vale, vale, rollo que te piensas que es verdad, en plan, no te rayes. Y luego se ríe, que era broma, no sé qué rollo, como que te mide, ¿sabes? Como que te mide. Entonces el otro se quedó como, qué risa. Rollo quitándose las lágrimas, en plan, te la mamo, que era broma, apuntándote a la cabeza. LOL. El pavo dice, era como un revólver y se veía que había balas. Se veía que había balas y me cagué vivo. Dice, pero aún así fue como de risas, jaja, qué tío, me meo. Y como estaba lejos de mi casa, pues me quedé a dormir. Aún así me quedé a dormir, pero me quedé a dormir así. Hola. En la cama. Entonces, en una de esas conseguí dormirme, fue como una situación como excéntrica, pero me quedé y en una de esas conseguí dormirme y de repente me despierto porque noto que me tocan el muslo. Por el culo. No, bueno, por el culo no, rollo qué miedo. Noto que me tocan el muslo y me despierto y me lo veo a él sentado en mi cama, tocándome el muslo, dándole la luz de la luna, eres mi luna, dándole la luz de la luna en la mitad de la cara de... Bueno, eso lo cuenta como muy cinematográfico, ¿no? No sé si sería así, pero él lo recuerda así. Rollo, la luz de la luna y su cara de... Hola, te la mamo. Hola. Y con un... puedo decir cuchillo, ¿no? Y con un utensilio, y con un utensilio afilado, en el hueco de su garganta, y en plan, te la mamo. Y él, hola. Se puso otra vez a llorar y no hizo nada, se quedó como paralizado, no hizo nada, y él dijo, que era una broma. Rollo, otra broma. Dice, es que me he quedado muy rayado porque he intentado doblegarte psicológicamente antes en el sótano y siempre me sale bien así como de risas, rollo que llegan al final de vale, mamámela, y él dice que era una broma, como que no lo hacía, como que te aprieta hasta el final. Dice, lo he intentado contigo y no he conseguido doblegarte y me ha dado una rabia, así que he decidido intentarlo otra vez, a las 4 de la mañana, con un objeto punzante en tu garganta, en tu nuez. Y él, qué risa, me meo. Y se fue. No le hizo nada, yo creo, porque es en plan de, te has quedado aquí, tus amigos saben que estás aquí, y si de repente desapareces va a ser como un poco raro, ¿no? Entonces, como que, y además eran con sus primeros intentos de que estaba saliendo la bestia, ¿sabes? Y entonces no hizo nada. Y el otro, qué risa. Y ya, el resto de la noche así. Rollo despierto en la cama vivo, vestido, y, y nada, y dice, y a las 7 de la mañana fue en plan, toc, toc, le toqué en su puerta de nos vamos ya, es que tengo prisa, rollo, no quería estar ni un segundo más ahí. Y me dijo que no se lo contara a nadie, que era una broma, y como se pasó toda la noche alardeando de que él tenía muchos contactos y de que era divino, ¿sabes? Pues dice, pues me dio como miedo. Yo era un crío, este tenía muchos contactos, tenía una franquicia, tenía no sé qué. Dije, pues a lo mejor cuento esto y encima me la cargo yo. Y encima quedo de Marigirl, que estaba súper estigmatizado. Así que fue de, uy, yo ya no me quedo más con este tío que circo, este tío es súper raro. Como que era súper excéntrico, ¿no? Y ahí se quedó la movida. Hola, qué fuerte, ¿eh? Vale, entonces, estando ahí, como digo, en esa epoqueta, fue donde empezó a liarla ya heavy. Estos son como antecedentes anecdóticos que cuenta gente, chavales, que tuvieron con él, que no acabaron en nada raro, o sea, en nada fuerte, pero que fue muy, muy raro, ¿no? Pero ya en esta época empezó el circo. Donald Borges, me encanta Borges, porque es como el apellido de Jason. Jason de Viernes 13, Jason Borges. Y además me encanta cómo se escribe. Tiene como eso súper guay, una sonoridad súper guay, y luego cómo se escribe con la V. Borges. Es increíble. Vale. Un chaval que se llamaba Donald Borges, que era hijo de un compañero suyo, de Gacy, de una asociación a la que pertenecía él, que se llamaba Jaycees, que era como una agrupación de caballeros, de hombres jóvenes, que se dedicaban a cuidar a la comunidad, ayudarle. ¿Sabes? Eso se lleva mucho en Estados Unidos, están obses con la comunidad, con corta el césped, ¿qué necesitas? Rollo, cuidar a la familia, todos se conocen, la comunidad, ¿no? Y eran en plan de hombres de bien, caballeros, no sé qué, que luego eran unos circos, y eran Prostigirl y Pumbergirl. O sea, lo que digo que eran unos circos, pero bueno, de cara a la galería era como una asociación de Boy Scouts adultos, bueno, adultos jóvenes, veintipico, que cuidaban a la comunidad, ¿no? El Donald Borges era hijo de uno de sus compañeros de esta asociación. El chaval tenía 15 años y lo que pasó con él lo contó Gacy. Viene de palabras de Gacy porque Gacy luego dio muchas entrevistas estando en la cárcel y tiene como horas grabadas contando las movidas, intentando defenderse en el juicio y un montón de cosas, ¿no? Lo que contó Gacy de este caso de Donald Borges fue que iba por la carretera
se encontró a Donald en la orilla de la carretera haciendo autostop, en plan, enseñando media pierna. El autostop se llevaba mucho en los 70. Haciendo autostop y él lo cogió y le dijo, vamos, que ya a ti te conozco. Vamos, vamos, que yo te llevo. Dice que le insistió, que el chaval le insistió a él, a Gacy, que fueron a su casa, que se pusieron a ver películas de adultos y que se hicieron mamás, bueno, puedo decir mamás, ¿no? Que se hicieron cositas, chupeteos mutuos, ¿no? Que dice que primero se lo hizo él a Gacy y luego Gacy a él, en plan, venga, rollo, me obligó. Hola. Entonces luego lo chantajeó Gacy al chaval de no digas nada, ha sido culpa tuya y tu iniciativa, que eres muy vicioso, Donald. Pero no digas nada, ¿eh? Que si no, estoy muy bien relacionado y vamos a tener aquí movida. Y le dio $15. Y le dio $15. Entonces el chaval se cayó, pasaron 6 meses y a los 6 meses no pudo aguantar más y se echó a su padre. Su padre, qué circo, porque su padre era muy importante en la asociación, más que Gacy. Y su padre, qué circo, qué fuerte. Y tenía un amigo que era el fiscal del estado, se lo contó al fiscal y se enteró ya Tokiski. Lo llevaron a juicio vivo. De Gacy salieron a relucir un montón de casos. Ejemplos de estos que digo, como el chaval de la mano en la pierna y mirada diabólica bajo la luz de la luna. Salieron a reducir varios casos y ya lo acusaron de sodomía viva. De sodomía viva. Obviamente la Marlene se quedó así. Se quedó con las patas colgando, como dice la Shanice. Se quedó con las patas colgando y en 1968 lo dejó. Le quitó la custodia viva de los dos hijos vivos y encima su padre lo presionó mucho, la presionó mucho. Tampoco haría falta presionarla mucho porque tu marido es un pedito y es un homo girl, sabes que ya no lo sabía ni que era bisexual ni nada. Pero el padre ya de por sí lo odiaba a muerte, le quitó el Kentucky Fried Chicken y la presionó viva y ella lo dejó, ¿no? Vale, él le importaba una full ella, o sea, se cagaba en ella, le daba igual, pero dice que lo que le daba pena era no poder volver a ver a sus hijos más, porque la otra pidió la custodia a full y de hecho nunca los volvió a ver nunca más. Nunca los volvió a ver, o sea, desde 1968 ya no los volvió a ver a sus hijos que eran súper pequeños. Los hijos de hecho son anónimos a día de hoy. No se sabe quiénes son, no hay foto de ellos y ni siquiera las hermanas de Gacy han hablado con sus sobrinos, han hablado con ellos ni nada. De hecho, una de las hermanas de Gacy, creo que se llama Karen, fue al programa de Oprah a hablar de Gacy y dijo que intentó ponerse en contacto muchas veces con Marlene y con los hijos, pero que nunca le respondieron ninguna carta, nunca aceptaron ningún regalo, todo venía de vuelta y que no querían saber nada. Rollo de anonimato absoluto. Vale, entonces, con todo ese circo que digo de lo de la sodomía, lo analizaron unos psicólogos, su mente y todo ese rollo, ¿no? Antes de ser juzgado y todo ese rollo. Y dijeron que era una persona antisocial. Y que tenía comportamientos sociópatas, pero que era inofensivo y que simplemente había sido como una estupidez, como algo que él quería probar, como, ay, se le ha ido un poco la olla, estaba con un chaval así joven, porque él, como digo, 25 años, 26, estaba con un chaval joven ahí haciéndose unas pajillas en plan torrente y viendo una película, y hizo un circo, hizo una estupidez, aunque era menor, pero no sé qué, no sé cuánto, y se quedó como la cosa así. Aún así, lo llevaron a la cárcel de Iowa. Lo llevaron a la cárcel. Pero al ser su primer delito tener menos de 26 años, lo llevaron a un reformatorio de hombres. De ahí lo llevaron a un reformatorio de hombres. Rollo, pues eso, como uno de menores, ¿no? Pero no era de menores. Un reformatorio de hombres. Él fue cagado de miedo. Era la primera vez que iba algo así, a una cárcel, a un reformatorio, iba cagado de miedo. Y al final resultó que el reformatorio era Sister Act. ¿Sabes lo que te digo? Estaba ahí la Whoopi Goldberg cantando y todas bailando. Él estaba en el coro y era súper buen rollo. Y rollo, jóvenes conflictivos pero muy majos, con historias de superación y todos muy majos y muy yeah. ¿Sabes? Era el reformatorio de la Sister Act, todos bailando en el coro. Él de hecho cantaba en el coro, pone una foto de él cantando en el coro y todo eran risas y fantasías. Él era el cocinero del reformatorio. Y daba de comer a un montón de tíos. Y lo respetaba muchísimo. Porque es en plan, como lo vaciles, este te mete mierdas de rata en la comida y te las comes vivas. Porque él le daba de comer a todo el mundo, ¿no? Y lo respetaba muchísimo. Él, como siempre, ambicioso y súper engorilado, fue el hombre del año del reformatorio, el primer año. Hola.
Nada más llegar era, todos lo querían manteándolo vivo, ahí para arriba. Gay, sí, manteándolo vivo, el hombre del año. Hizo una campaña que era regalos solidarios para niños en Navidad. Por el culo. Y te ves a todos los del reformatorio, todos los presos ahí, rollo envolviendo peluches y envolviendo muñecas. Hola. Rollo iniciativa de él. Construyó el primer campo de golf del reformatorio. Hizo un campo de golf. Todo eso el primer año, ¿eh? Una iniciativa loquísima, súper carismático, que es como muy de político, porque era político vivo, era muy popular y estando allí, estando en el reformatorio que él estaba con las monjas cantando Sister Act con la Whoopi Goldberg, su padre palmó. Al año su padre palmó y a él no se lo dijeron y solo se enteró más tarde de que pasara de que pasara el entierro y todo ese rollo, ¿no? Su padre obviamente estaba avergonzado. Si ya antes eres un Tamagotchi y eres una nenaza, pues ya después de esto ya era en plan peditos, Tamagotchi y todos los circos que se me puedan ocurrir. Su padre tuvo como una pequeña fase de estar orgulloso de él, que fue cuando él se casó con Marlene y tuvo 2 hijos. Y encontró un trabajo que llevaba una franquicia. Entonces su padre es en plan, bueno, te has colocado. Estoy orgulloso, te has colocado. Tienes tu mujer, tus hijos, encima la parejita, porque era chico y chica, Michael y Christine. Chico, chica, tu mujer tiene perras, tienes tu propia franquicia, te has colocado, estoy orgulloso, tal. Y después de eso, toma guapa. Después de eso, pedito, comiéndose churros de menores y un montón de circos y poniendo manos en piernas y un montón de circos, ¿no? Pues el padre la espichó diciendo, mi hijo es un circo. O sea, hola. Y a él se le quedó eso dentro, de no he podido redimirme con esto, aunque obviamente es irredimible hacer eso ya de cara a tu padre se va a avergonzar siempre de ese circo, ¿no? Entonces, pues eso se le quedó como clavado muy pronto. Eso es, o sea, muy, muy profundo y para siempre. Eso es como muy, que define mucho su comportamiento, yo creo, ¿no? Y su trauma de toda la vida. Vale. A él le dieron, no sé por qué hago así todo el rato, lo de poner las manos así, soy Illuminati, soy Omar Montes, soy Illuminati. Vale, a él le dieron, por ese delito le dieron 10 años, 10 años de estar internado, ¿no? Normalmente a la gente que le dan 10 años, en 2 años con buen comportamiento salen. Pues él salió en 18 meses. Rollo ni 2 años, o sea, un año y unos meses, increíble. Salió súper pronto. Salió en 1970 y volvió a Illinois. Se volvió a Illinois, ya su mujer la había dejado. No tenía hijas, no tenía nada. Volvió a Illinois. Y como digo, él siempre resiliente y estoico, dijo, yo soy ex convicto, pero mi vida no se acaba aquí. Soy ex convicto, pero mi vida no se va a acabar aquí, no me voy a amargar por eso, no me voy a amargar. Y lo veo como una manera de superarse. Eso me encanta de él. Blanqueando matadores. Me encanta de él porque era como súper... Y lo voy a conseguir y voy a demostrar que aunque salga de la cárcel, puedo encontrar un trabajo y ser una persona normal, súper ambicioso y tal. En esa época también ayudaba que no había comunicación entre comisarías. Entonces su historial delictivo no era fácil como de encontrar. Tenías que ir a la comisaría de esa ciudad, de ese estado y tal. Entonces para él tenía como el historial limpio, como que podía empezar desde cero. Entonces se volvió a su estado de origen, que es Illinois, y allí empezó de cero. Vale, en 1971, como digo, volvió a Illinois, a su estado que le vio nacer, y se compró una casa. La casa no era nada del otro mundo, se lo compró en un barrio que era un barrio así como de clase media, y era un barrio así conservador, y era como una casa normal. O sea, la ves por fuera, y es una casa icónica, porque allí aconteció todo el circo que se viene, pero que es una casa como súper sin más. Allí se volvió a reencontrar con una amiga del instituto, con una ex compañera del instituto, que se llamaba Carol Off, que además era amiga de sus hermanas. Entonces se volvió a reencontrar con ella, tal, empezaron a gustarse y bla, bla, bla. Ella estaba divorciada y tenía 2 hijas de ese matrimonio y él pues empezó a salir con ella y desde el principio se lo contó todo. Le contó que había estado en la cárcel, le contó lo que pasó con el chaval ese, le contó lo que hizo y le dijo que era bisexual, se lo confesó. La otra no lo sabía, la Marlene, pero a ella se lo confesó. Pero le contó su teoría de lo que era ser bisexual para él, que era rollo, pues lo que os he contado, ¿no? Rollo que es, para mí es como la masturbación, soy muy liberal, me gustan más las mujeres, en plan de soy bisexual, pero me gustan más las mujeres. ¿Qué?
Rollo de como la antesala, ¿no? Como no querer reconocer que era homosexual y punto. A ella le dio igual porque el otro le dulcificó en plan de estaba con una amiga, nos hicimos unas pajillas y como era menor, pues mira todo el circo que se me ha venido encima, ¿sabes? Y entonces pues ella como que se lo dulcificó, él le creyó, lo aceptó y tal. Se casaron enseguida y empezaron a tener como mucha vida social. Mucha vida social. Todo el mundo los conocía, tal. Él como siempre currando, curraba mucho, currando y maravilloso. Él no era nada cariñoso con ella, nada, y la utilizaba básicamente para no dar la nota. Como digo, era un barrio así como muy conservador, una zona residencial, y para no dar la nota, pues la utilizó, ¿no? Él tenía muchos cambios de humor, solo se preocupaba del mismo, era como muy arrogante, ¿sabes? En plan de que estaba como de risas y enseguida era como súper borde, y luego él tenía una ambición desmedidísima y quería ser un político famoso, quería ser influyente, alguien importante, obsesionadísimo con el poder, y era súper engorilado, en plan de que se le ocurraba un montón, que estaba como en la parte así como política de lo que es el barrio y toda esa movida, y salía a la calle a pedir votos casa por casa y a repartir chapas, o sea, engoriladísimo. Vale, montó su empresa de construcción en su casa, se hizo un despacho y montó la empresa de construcción, que se llamaba PDM Contracting, que PDM eran las siglas de Painting, Decorating and Maintenance, que es como pintar, decorar y mantenimiento, ¿no? Originariamente la empresa empezó siendo como decoración. Yeah. Empezó siendo como de decoración y luego ya pues amplió a mantenimiento y pintar y todo ese rollo, ¿no? Solo daba trabajo a chicos jóvenes. Todo era chicos jóvenes. La empresa parecía la Wii Party. ¿Está más? Todos los tíos ahí rollo, todos con martillos, con shorts vaqueros, enseñando medio culo, con el pelo largo, sudados, empapándose con las mangueras. ¡Ah! Él solo daba trabajo, la Wii Party. Él solo daba trabajo a los jóvenes, a jóvenes inexpertos, básicamente porque cobraban una mierda y porque quería ligárselos vivos. De hecho, la gente se lo decía, en plan de, ¿por qué no contratas a gente que sepa? Rollo fontaneros que sepan, gente con experiencia y déjate contratar a críos y a esos circos. Y él es en plan por eso, porque cobran menos, porque quiero darle una oportunidad. Él no decía que cobraban menos, él decía, quiero darle una oportunidad a la gente joven, que está muy bien, porque le era como rollo, quiero ayudar a la comunidad, toda la comunidad. Quiero ayudar a la comunidad y darle trabajo a la gente joven. Y, ay, mira qué bien. Pero la gente intuía que era por girl, que era porque era Mary Girl y todo ese rollo, ¿no? Y además era el rollo de papillón, rollo, papá, papillón, coronel, todos ahí con los shorts, coronel. Hola. Y encima los 70 que todos llevaban el pelo como largo, media melena, así como yo. Llevaban así como su media melena y su circo, y ese era como el papillón, ¿no? Encima John los trataba súper bien, se hacía súper amiguito de ellos, se desvivía por hacerles favores, porque estuvieran horas extra. Hola. Río de cógeme eso de esa balda. Y ahí, ¿sabes lo que te digo? Para mirar debajo de la falda, que no. Un circo. Vale, en estos años y en esta casa ya empieza la movida, ya empiezan los crímenes. La primera movida fue con Michael Reed, que era un chaval que trabajaba con él en la empresa esta de PDM, en plan la Wii Party. Trabajaba ahí con él y un día estaban en el garaje y Gacy se rayó y le dio con un martillo. En plan, ¡ay, que se me va la mano! Como que empezaba a salir ya la bestia adentro, ¿no? Y se quedó como, ay, a ver qué pasa. Y le dio un martillazo y el otro se quedó, ¿qué haces, tío? No sé qué. Se fue corriendo y el Gacy como que lo chantajeó con lo mismo de siempre. No digas nada, tengo mucha influencia, te la puedo liar. Y el chaval sobrevivió, pero se escapó. Fue como una situación súper rara, ¿no? Pero fue como su primer intento. Eso fue lo primero que hizo ya estando en esta casa, que hizo como ese primer amago de circo. Lo que pasa es que el tío se escapó. Vale, entonces, vamos al primer crimen, al primer quileo, ¿no? Fue a Timothy McCoy. Lo que pasó lo cuenta Gacy, como digo en las confesiones y tal, lo cuenta Gacy, a saber si lo suaviza o tal, pero es lo que se piensa que pasó porque él lo contó así, nunca se sabrá, solo sabrán entre ellos dos, pero él cuenta que la primera víctima, Timothy McCoy, fue en 1972 y lo conoció en una estación de autobuses. Como dije en otro podcast, las estaciones de autobuses son sitios creepy,
Son sitios que dan mal rollo, donde fichaba jóvenes y jóvenes, Chikatilo. O sea, son sitios que dan mal rollo. Pues en esa época, eran vacaciones de Navidad, por cierto, en esa época como que había muchos jóvenes en las estaciones de las grandes ciudades, las estaciones de autobuses, porque les decían a sus padres, en plan California, les decían en plan Harvey Milk, le decían a sus padres que eran gays, sus padres los echaban de casa y se quedaban errantes por ahí, iban a las grandes ciudades a buscar oportunidades porque los echaban de casa, ¿no? La comunidad LGBT y Q+. em, entonces ahí era como un sitio de fichar gays y de fichar twinks y la gays iba mucho por allí. Vale, pues conocí a este chaval allí, que este chaval por cierto no era el caso, pero bueno. Conocí a este chaval allí porque el chaval volvía de unas vacaciones de Navidad y iba a coger un autobús para Nebraska para reunirse con su padre. Lo que pasa es que el autobús salía al día siguiente y él estaba así en la estación aburrido. En plan de voy a pasar la noche en la estación y tal. Conoció a Gacy y Gacy era muy majo y daba como confianza, ¿no? Entonces lo conoció y le dijo de ir a dar una vuelta, no sé qué, no sé cuánto. Entonces se fueron a dar una vuelta como en el coche y todo el rollo y Gacy empezaron a hablar de cositas raras, en plan de cine de adultos, de ¿alguna vez has estado con un hombre? No sé qué, jaja, memeo, no sé qué. Entonces tal se lo llevó a su casa. Dije, vente a pasar la noche en casa, no sé qué, no sé cuánto. Em, entonces, ya en casa, como digo, películas de adultos, no sé qué, no sé cuánto, mama girls mutuas y a dormir. Esto es lo que cuenta Gacy. Esto es súper fuerte. Y a dormir. Entonces, a la mañana siguiente apareció el chaval, Timothy, apareció en la puerta con un cuchillo en plan. Y Gacy se volvió loco, empezaron a forcejear de rollo como no me pumba pumba, no me esta vez, no me esta vez. Entonces en el forcejeo le quitó el cuchillo, lo estabeó a Timothy y se lo cargó. Y se quedó como, ¿qué ha pasado? Rollo víctima. Gacy es la víctima. Y salió fuera a la cocina, esto es fuerte, ¿eh? Salió fuera a la cocina y vio que estaba la mesa, el desayuno hecho en plan tortitas, jugo de naranja recién exprimido, fresitas, no sé qué, que estaba el desayuno hecho para los dos. Y que Timothy había entrado a la habitación con el cuchillo en plan, el desayuno está listo, rollo con el delantal, rollo para decirle que se levantara a desayunar. Y el otro, al verlo con el cuchillo, pensaba que lo iba a atacar y se lo cargó. ¡Hola! Eso es lo que dice Gacy. ¡Hola! O sea, la historia es increíble. Obviamente no pasaría eso. Lo cogió, se lo llevó a su casa, lo bombeó vivo, lo estabeó vivo, ya a tomar por culo. O sea, lo que te digo, y punto. Pero el otro es, Gacy contándolo. Me rayé, me equivoqué, vino con el desayuno, yo pensaba que quería. Hola. O sea, perdón, habré saturado el micro que flipas con ese hola. Me parece tan flipante. Eso lo contó él, ¿no? Pues eso, muy LOL. Entonces dice, no fui a la policía porque fue algo tan marciano lo del desayuno y me dio como miedo, no sabía cómo explicarlo y encima no quería quedar de mariguer delante de la policía. Todo esto lo rodea mucho el estigma mariguer. Por eso es un caso con perspectiva queer, porque el ser mariguer es determinante en esta historia, tanto para la sociedad como para él mismo, de sus propios prejuicios de él mismo y de la sociedad, de que los veía fatal y de que eran viciosos y no sé qué, no sé cuánto. Que eran, porque yo no soy de eso, ¿eh? Creo que broma. Pues eso, muy fuerte, ¿no? Entonces lo enterró en el semisótano. Él tenía un semisótano abajo, rollo de ir así como agachado. Lo enterró en el semisótano y ahí lo dejó. Pero sintió algo que nunca había sentido. Algo como lo que le pasó en la morgue, cuando se metió en el ataúd con el otro y empezó a darle besos. Algo como eso, pero multiplicado por 1000. ¿Sabes? Y fue como, Dios, esto es lo mío. El pumbeo, el quileo. Ya he encontrado mi vocación viva y ahí nace la bestia. Ahí fue el primer quileo, ¿no? Súper fuerte. Vale, entonces, esto es el 72, hasta el 74, 75, no volvió a hacer nada de esto. No volvió a intentarlo. Ahí hay como 3 años, 2, 3 años, en los que no pasó nada, que no hay casos registrados. Que eso es una teoría rara, pero luego desarrollaremos esa teoría al final del capítulo, pero es raro, ¿no? Esos 3 años, como que no hizo nada. En esos 3 años ya pasaba de Carol viva. De Carol viva. Carol decía ya que ni se empalmaba ni nada, que era un polla fideo, que no pumbeaba nunca.
Y ella, rollo, ella lo contó eso en un plató de televisión, rollo cuando se destapó todo el caso, ¿no? De no hacíamos nada, rara vez se empalmaba, siempre decía que venía cansado del trabajo. Y él en las confesiones diciendo, es que venía cansado de trabajar, no sé qué, no sé cuánto, y no me apetecía. No te apetecía porque eras mariguer, pero bueno, un circo. Llegaba tarde y iba con tíos al garaje, que la Carol, pobrecita mía, la Carol, cornuda viva, la Carol lo veía, se asomaba por la ventana a las tantas de la noche y lo veía que venía con tíos todo borracho, ja, ja, metiéndose al garaje, con sus trabajadores en el garaje hasta las tantas, que tenía un colchón en el garaje, era un circo. Era un circo. Para él el garaje, como con su padre, era un apartamento separado. Era como otra edificación, como una cabañita separada de la casa, y entonces él ahí pues se lo pasaba a teta, ¿no? Se llevaba a los tíos y se lo pasaba increíble, se los pumbeaba vivos y ella lo sabía, ¿sabes? Y tenían como muchas peleas y muchas discusiones por eso y todo ese rollo, ¿no? Entonces Gacy dijo, es que como estaba todo el día acusándome de hacer eso, de pumbear con tíos, al final dije, es que voy a hacerlo de verdad, porque es que no, como no paras de decírmelo, o sea, la excusa. Hola. Rollo. Y empecé a hacerlo. Porque ya que me lo dicen, pues por lo menos que sea verdad, ¿no? Que yo no hacía nada, pero es que tanto insistir que al final. Hola. ¿Sabes? Y esa era su excusa. Me meo. Su excusa dicha de su boca, ¿eh? Dicha de su boca, que todo esto lo ha dicho él. ¿Sabes? O sea, hola. Vale, entonces, otro caso para recalcar, es un caso de un tal Tony Antonucci. Tony Antonucci, que también era trabajador de Gacy. Trabajaba con él y aparte de eso, era el número uno del equipo de lucha libre del instituto, de lucha de forcejeo, de gay wrestling, como mi acosador que quería hacer gay wrestling conmigo y luego iba por ahí diciendo que lo había hecho conmigo. ¿Para dónde vas? Qué circo. Vale, pues eso. Entonces, el pavo era luchador de ese rollo. Entonces, un día estaba con Gacy en casa, en plan, unas cervecitas, porque trabajaba con él. em, entonces estaban así y empezaron a decir, enséñame una llave. Me meo, la Gacy no sabía ni nada. Enséñame una llave, sóbame vivo. Porque ya sabemos que la lucha esa es un sobeteo increíble. Van con el mono ese, se les marca todos los churros y es un circo. Y ahí, sóbame vivo, hazme una llave. Y en una de esas de broma, Gacy le puso las esposas al chaval. En plan, pumba, y lo ató. ¿Sabes? Y el otro, ¡ay, qué cabrón eres! ¡Suéltame! Gacy salió de la habitación para ir a coger cositas, para introducirlas en su cavidad rectal, supongo. Salió a coger. Mira, yo aquí como con esposas. Salió a coger cositas y Tony, en una de esas, no estaban bien atadas y se las quitó. Y el otro estaba fuera de la habitación. Entonces, cuando Gacy volvió con la picha de plástico, cuando Gacy volvió, el otro hizo pumba, lo cogió, lo redujo y le puso las esposas. En plan, ay, me las he quitado y te las he puesto a ti. He ganado, he ganado. Sin saber de la que se había librado. La Tony Antonucci. Memeo. Todo esto estaba en el contexto de juegos de chicos. De juegos de chicos, en plan Boys Gone Wild, ¿sabes? Rollo, cosas que hacen los chicos, de pelearse, de, oh, vamos a jugar a tirarnos piedras, a pelearnos, no sé qué, no sé cuánto. Y el, qué risa. Y el otro, el Gacy, es que me gusta llevarte al límite, son bromas pesadas, jaja. Con la picha de plástico por ahí. Lo de la picha me lo he inventado. Que sí que le hacía eso, sí que hacía eso a los que cogía, sí que les hacía eso, pero que en este caso en concreto no salió con una picha de plástico, pero eso, ¿no? Entonces Gacy le dijo todo atado, le dijo, joder, eres el único que ha conseguido quitarse las esposas y me las ha puesto a mí, jaja, rollo, joder, ¿sabes lo que te digo? Y no sabes ese pavo no sabe de la que se libró, bueno, ahora lo sabe. Pero en ese momento era, ja, 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 venga, te las quito, vámonos. Se las quitó y ala, a la casa, ya no ha pasado nada. Hola. Y el tío cuando se enteró de todo lo que pasó, es, madre mía de la que me he librado. Muy loco, ¿no? Vale. Pues 2 semanas, él siguió trabajando con él, porque este chico trabajaba con él, y es de, joder, Gacy, cómo le gusta el sobeteo, qué tía, porque ellos sabían que era Mary Girl, pero él no lo decía, lo hablaban entre ellos, pero es como, al jefe se le va la mano, pero como nos paga y nos hace favores, pues no pasa nada, al jefe se le va la mano, es un viejo verde, se quedaba así la movida, ¿no? Vale. 2 semanas de esta movida de Tony Antonucci del gay wrestling, desapareció un chaval que trabajaba con ellos también, que se llamaba John Butkovich. Lo de John Butkovich me da una pena, es un circo, bueno, todos me dan pena, ¿no?
pero lo de él me da una pena increíble. Es un chaval que tenía 16 años y que trabajaba con Gacy. Este caso también lo cuenta Gacy, lo que pasó con él. Y Gacy decía que por él sentía cosas muy fuertes, más que por otros chicos que han trabajado con él y otros chicos con los que él haya estado relacionado. Que sentía algo como muy fuerte por él y de hecho le llamaban John, Lil John, porque él también se llamaba John. Entonces era como el padre e hijo, era como el enchufado de John, Lil John, John Jr., ¿sabes? Era como la versión de John en pequeñito, ¿sabes? Era como su consentido, ¿no? Y como padre e hijo. Todo esto lo decían los compañeros y también lo decía Gacy. Gacy decía que pumbeaban de vez en cuando y no sé qué, no sé cuánto, y que era como su protegido, que hacían cositas y tal, que era muy buen chico, que era muy inocente, que era muy trabajador. Él tenía 16 años, ¿eh? Era menor, o sea, un circo, que era muy trabajador y tal. Y dijo que lo que pasó que un día estaban entre ellos dos, se pusieron a fumar chuches y a beber alcohol y que el otro chaval se puso como agresivo. Se pusieron un poco cachondos, se chupaban los pitos y que luego el chaval se puso como agresivo. Porque Gacy le debía dinero, entonces se puso como súper agresivo y le dijo, mira, voy a dejar el trabajo porque no me pagas como yo quiero, esto es un circo, me voy. Y que empezaron a forcejear y como que se puso tan violento que Gacy le tuvo que poner las esposas al chaval. Entonces le puso las esposas y lo estranguló que no se acuerda cómo. Que se levantó al día siguiente y estaba el John Butkovich así. Y que no se acuerda lo que pasó. Hola. Y eso que era rollo como su protegido por el que sintió cosas más fuertes, muy, muy fuerte. Entonces, cuando Tony Antonucci, el de la gay wrestling, la lucha, preguntó por él, porque él y este chico y John eran muy amigos, cuando le preguntó por él de dónde está John, porque no venía a trabajar, Gacy dijo que se había ido sin avisar, que se había ido a vivir a Costa Rica o a Puerto Rico sin avisar y que qué circo. Y Tony se quedó como, hola, si es súper amigo mío, rollo súper amigo mío, no me ha dicho nada, ni que se va. Se dejó el coche en casa de Gacy y el Tony es en plan de. El Tony Antonucci es en plan de. Seramos amigos. Siempre estábamos hablando del coche. Tenemos los dos el mismo coche, la misma marca y siempre estábamos. Si no tienes un. Me lo invento. Si no tienes un Mustang, no tienes coche. Que tenían como su broma entre ellos. Se lo maqueó vivo. O sea que amaba su coche. Adoraba su coche, como el Tamagotchi. Estaba enamorada de su coche. Y dejó el coche allí, se fue sin decirle a nadie y le pareció como muy sospechoso, ¿no? Estaba 3 años sin quilear a nadie. Y este fue la vuelta. Después del otro, del Timothy, estaba 3 años sin quilear a nadie. Y este fue el regreso. La madre de este chico, que me da mucha pena, la madre de este chico llamó a la policía más de 100 veces. La madre de John llamó a la policía más de 100 veces, en plan de, mi hijo ha desaparecido, no se ha ido, trabajaba con Jaycee, no le hacían ni puto caso a su madre, la madre fue a la tele, o sea, fue la familiar que más presionó con este caso. Pero la policía no hacía caso, porque cuando eran jóvenes, los que habían desaparecido, eran como, se habrá escapado, muy de los 70, se habrá ido a Woodstock, drogas de diseño, se habrá hecho hippie. ¿Sabes? Era como muy el rollo de autostop y esa cultura, ¿no? Entonces, en plan de se han escapado porque se ha hecho una moderna y se ha hecho una hippie. Y cuando eran ancianos, tampoco hacían ni caso porque estarían colgados, seniles y a nadie le interesaba. Entonces, tampoco hacían caso cuando desaparecían ancianos. Entonces, la madre, pues no lo conseguía. Gacy, al ver que se libraba vivo, que se libró con el del martillazo, que se libró con el Timothy, que se ha librado con este, que encima trabajaba con él y todo el mundo lo sabía. Al ver que se libraba vivo y ver que no pasaba nada, pues siguió. Gacy, en todo este contexto de quileo y pumbeo, él seguía proyectando el sueño americano de cara a su comunidad. Seguía proyectando el sueño americano. Fue encargado de distrito, rollo el número uno, encargado de distrito, cuando alguien necesitaba un cubo de basura, porque los americanos ponen el cubo de basura como en la puerta, que fantasía, y viene el camión y se lo lleva. Cuando querías cambiar la bombilla de las farolas de la calle, cuando había un problema con algún vecino, lo gestionaba él. Él era el encargado del distrito, ¿no? Y era como súper famoso y súper comprometido en la comunidad. Todo el mundo lo conocía. Y de hecho, esto es súper guay, súper curioso. em, investigando en Reddit sobre este caso, mucha gente de esa ciudad
llegó a conocer a Gacy, o su tío, o su abuelo, porque como era el encargado del distrito, él cenaba en casas de muchos vecinos, lo invitaban a cenar, estaban ahí en la charanga con los colegas que eran 30, o sea que todo el mundo lo conocía. No era un tío escondido en un barrio marginal en plan Dahmer, era un tío que era, hola, que desfilaba en los desfiles, que todo el mundo lo conocía, que él gestionaba todo lo de la ciudad, de ese barrio, ¿sabes? Entonces, con mucha gente había cenado con él, lo habían invitado en Acción de Gracias, muy fuerte, ¿eh? O sea, y me lo creo vivo, porque él era como súper conocido, ¿no? Entonces, pues eso. Él preparaba barbacoas en su casa, sus barbacoas eran súper famosas, hacía fiestas temáticas, se disfrazaban todos vivos, invitaba a todo el barrio se lo pasaban teta, iba gente súper importante, rollo el alcalde, no sé qué, invitaba gente súper importante, él iba de que las fiestas eran súper lujosas, pero realmente no eran muy lujosas, pero bueno, una fantasía, ¿no? Hamburguesas, salchichas, circos y todo el barrio, ¿no? Vale, él era el director del desfile, los desfiles que hacían, dirigió el desfile cuando Rosalind Carter, la mujer del presidente en ese momento, visitó la ciudad, él dirigió el desfile. De hecho, tiene una foto autografiada por Rosalind Carter, tiene una foto de los dos juntos ahí. Hola, o sea que se relacionaba bien y que era una persona importante en la comunidad. En esas, en esas, se apuntó a una escuela de payasos que se llamaba Jolly Joker. Y ahí aprendió a ser payaso porque a él le gustaba mucho. Y empezó a hacer de payaso para el Partido Demócrata. Salió como en unos 12 desfiles disfrazado de payaso, iba a fiestas infantiles de payaso, fiestas normales también de payaso, rollo la barbacoa y tal, a él le encantaba disfrazarse. También iba a hospitales infantiles vestido de payaso y tenía dos personajes, que era Pogo de Clown, Pogo el payaso, que es el más famoso, Pogo, y Patches de Clown, que era otro personaje que él tenía, que era el mismo maquillaje, pero un traje diferente. De hecho, en la peli del Joker, de Joaquín Phoenix, donde el Joker actúa, el, so- el, el bar donde él hace sus monólogos se llama Pogos, que pone el cartel Pogos. Pues Pogos es por Pogo de Clown, es un guiño a Gacy, ¿no? A su personaje. Como digo, la diferencia entre los dos personajes era el traje de Pogo y de Patches. Eran creaciones suyas y estaba súper orgulloso de los payasos. De hecho, él decía que siendo payaso podías hacer lo que quisieras. Y a los tíos les decía en plan, haciendo bromas de machos, desde la barra del bar, en plan machos de, tía, es que cuando eres payaso te puedes sentar en los regazos de las payas, tocarle las perolas, meterle en mano, no sé qué. Porque como son bromas y eres un payaso y eres un personaje, se dejan. Porque como es de broma, se dejan que le toquen las perolas y que le metan mano a las tías. Pero tú qué vas a meter, nene, si eres un mariguer. Qué pena no poder decir la palabra real. Lo de mariguer, de verdad. Bueno, ya es como una palabra como súper del canal, ¿no? Pero me gustaría decirlo bien a gusto. Me veo. Pues eso. Y decía, además, podrías cometer un quileo y librarte siendo un payaso. Jaja. Rollo, te podrías librar de cualquier cosa. Memeo. Y como digo, peroleo y tocamiento vestido de payaso. Un circo, pero vamos, ¿quién se cree eso? Era como cuando Michael Jackson decía, vámonos a pescar a sus amigos. Vámonos a pescar unas pibitas, no sé qué. ¿Pero qué vas a pescar tú? Huevo frito. Bueno, un circo. Vale, pues eso. Llegamos a, o sea, se pasó estos años haciendo como cositas, estas cosas raras que digo, y siendo el vecino del año. En 1976, Carol ya saltó del circo, de la cornamenta y le pidió el divorcio. Estaba ya hasta la seta y le pidió el divorcio. ¿Qué pasó? Pues este ya tenía camino libre para pumba, pumba, vivo. Rollo la casa para él solo, ya podía hacerlo porque ya se fue, la casa era de él y ella se fue. Se fue con las niñas y ya vamos, camino libre. Ya empezó a irse a House Square, que antes también se iba, que era como el barrio gay de allí de Chicago, para conocer a chaperos y movidas así, y pumba, y a lo mejor pumba, como ese tercio de la noche, ¿no? Vale, él le acusaron de hacerse pasar por policía, la policía, y él dijo que no se hacía pasar por policía. Tenía 50 placas de policía de diferentes departamentos en su casa. 50 placas diferentes. Iba con un coche negro,
con gafas de aviador, con una chupa de cuero, con la placa, el rollo por el barrio de gays. Hola. Y en plan, yo no iba de policía, pero iba todo disfrazado de policía de secreta vivo. Llevaba una sirena y cuando le dijeron qué haces con una sirena, dijo, es que desde pequeño me encantaban las sirenas, jaja, y los coches de bomberos, me encantaban, por eso tengo una sirena en el coche. No tienes una sirena porque te estás haciendo pasar por policía. Se hacía pasar por policía y muchos chavales pumbeaban con él por iniciativa propia. En plan de, no, gente, no me haga nada, de verdad que solo llevo un porro, no llevo más. Venga, te la mamo. Y él, venga, vale. Rollo, venga, gratis. Ya lo que él quería. ¿Sabes lo que te digo? Que ya los chavales solo lo hacían por ellos mismos. Y él encantado, claro. Y claro, chapereo vivo, ofreciendo chuches, ofreciendo drinky drinky y tal, ¿no? O sea, un circo de policía, gratis o no gratis. Pero ahí se ponía las botas. Buscaba twinks, porque él quería ser el papi. Siempre como buscaba como ese rol de padre, de protector, de no sé qué, no sé cuánto. Y buscaba chicos bajitos, con el pelo clarito, twinks, inocentes, como yo. Inocentes, tal. Y él decía, me encantaba la Prostiguer porque les pagabas 2 euros y podías hacer lo que quisieras con ellos. Hola. De hecho, él tiene una frase literal, cito textualmente, que dijo sobre los Prostigirls. Para mí no son personas. Es como cuando vas a una tienda, compras algo y cuando llegas a casa lo rompes. Y no pasa nada, porque es tuyo y puedes romperlo. Hola. Rollo como cuando te compras algo y luego llegas a tu casa y ya no te gusta. Y lo puedes romper si quieres porque como lo has comprado, pues es tuyo. Romper como metáfora de pumba, pumba. Vale, entonces, a algunos los dejaba irse sin pumba, pumba, y a otros no. Y todo lo decidían pequeñas acciones, ¿no? Pequeñas situaciones. Por ejemplo, si se llevaba a un prostiguer y el tío le regateaba el precio, ¡pumba! Si lo amenazaban con contarlo, pidiéndole más dinero, ¡pumba! ¿Sabes lo que te digo? Era como pequeñas cosas. Si eran muy majos, pues a lo mejor les dejaba que se fueran, cosas así, ¿no? Y a él le encantaba esa sensación de poder, de saber si lo dejaba o no lo dejaba vivir y todo ese rollo. Él dijo, confesó que la mayoría eran prostitutos, como diciendo, no eran nadie, no pasaba nada, tal. Pero la realidad es que no, la realidad es que la mayoría eran menores y eran chavales que iban buscando trabajo y recurrían a eso porque estaban desesperados, pero no era como su profesión. De todas maneras, no es, o sea, no te es culpa, no es menos grave que los chavales se dedicaran profesionalmente al pumbeo, ¿entiendes? Pero él decía, ah, pero si eran pumbistas. Eso, se lo buscaban ellos. Y aparte de que no tiene por qué justificarlo con eso, porque, hola, em, no era verdad, ¿sabes? La mayoría eran chavales que iban buscando trabajo, pero bueno. Vale, entonces, como digo, él iba ofreciéndote chuches, drinky drinky y trabajo, y te liaba vivo. Sobre todo con lo del trabajo, te liaba vivo con las promesas y tal. Y muchos chavales pensaban que los estaban deteniendo. Cuando él decía, venga, montate al coche, no sé qué, los detenían, en plan, vamos al cuartel. Y en verdad los estabas secuestrando. Ellos pensaban que eran policía y que te detenían. Entonces te subías vivo al coche. ¿Sabes? En plan de, ay, venga, vale, al cuartel. Y luego de repente apareces en su casa. Hola. O sea, súper fuerte. Em, y ya, claro, en su casa, pues eso. Espositas, torturitas, pumbeo. Y ala, pumba. Hasta luego. Hola. Su modus operandi siempre era el mismo, era como muy parecido. Él lo hacía como un juego, lo llevaba a su casa, película de adultos, tiki tiki y tal. Y como un juego decía, ¿sabes que me sé un truco con las esposas? Y el truco, él se ponía las esposas así atrás y hacía ¡pum! Y se las soltaba en menos de un minuto. Entonces le decía, prueba tú, tal, y el otro, no, no puedo, venga, que yo te enseño a quitártela, rollo truco de payaso. Rollo que yo te enseño, prueba tú, prueba tú. Entonces el chaval se ponía las esposas y ahí de, ay, no puedo, ay, ay. Y él le decía, ¿sabes cuál es el truco? Tener la llave. Y le enseñaba la llave. Hola. Y claro, ya con las manos esposadas a la espalda, pues hacen lo que quieran contigo. Estás súper indefenso y es un circo, ¿no? Y ya pues los tortuguer, los stranguger con un palo, ponía una soga, o sea, ponía una soga y ponía un palo y le daba vueltas.
los Strangle Girls así, ¿no? Pero vamos, que los torturaba de te aprieto, te desmayas, te suelto, te meto la cabeza en el agua, que se lo pasaba teta. Y en esa situación, atado, pues obviamente no puedes defenderte, ¿no? Y él ahí decidía quién vivía, quién no, guardaba trofeos de los chavales, guardaba trofeos, o rollo pues su carnet de conducir, o un anillo, como veremos más adelante, y cosas así, ¿no? Este modus operandi se conoce por un superviviente de Gacy, uno de los dos conocidos, que se llama David Daniel, que lo contó, que estuvo como todo el circo, todo el teatrillo que hacía él, y al final consiguió zafarse y escaparse, ¿no? Y él contó que era este modus operandi el que solía usar. Vale, al estar solo, ya que se había divorciado de Carol y todo ese rollo, como he dicho antes, él se hinchó a bumbear. Se hinchó a bumbear y a quilear, o sea, a saco. Los enterraba a todos en el semisótano, que había como un semisótano debajo de la casa, ¿no? Él tenía como una trampilla en un armario con un agujero secreto y abría el armario una pataica y ala para abajo. Los arrastraba y los tiraba abajo el semisótano y luego los enterraba. Se llenó de gusanos rojos que estaban ahí comiendo vivos los cadáveres, de charquitos de barro, y movías así y el olor era insoportable. Los vecinos se quejaban un montón y él decía que eran las bajantes, las tuberías, cosas del baño, que se había reventado una tubería y tal. Y él empezó a echar cal viva para aplacar ese olor, pero claro, no lo aplacaba ni muerto, y luego, nunca mejor dicho, y luego nunca dejaba que nadie bajara, ni un fontanero, ni nada. Solo dejaba bajar a unas personas que explicaremos luego la movida, ¿vale? Pero, pero eso, había una peste infernal y ya la gente empezaba a rayarse con eso y tal. Siempre enterraba a las víctimas en el sótano, en el semisótano, siempre, y se quedó sin sitio. Porque lo iba además cuadrando vivo. Aquí uno, aquí otra, aquí otra. ¿Sabes lo que te digo, rollo? Todo ordenadito. Y se quedó sin sitio. Entonces empezó a tirar del río. A tirar al río. A tirar del río. El río Des Plaines, que era como se llamaba la ciudad, Des Plaines. Y al río Illinois. Iba ahí por la noche. Pumba. No lo hizo con muchos porque fue yo como al final de la movida. Pero empezó a tirarlos al río y tal cuando se quedó sin sitio. Vale. Como digo, después de lo de Carol se hinchó aquí un montón de casos, un montón de casos, un montón de nombres y tal. Por reseñar a uno de ellos, Jeffrey Rignall fue uno de los más famosos también, porque él sobrevivió. Y a él su caso fue, lo contó obviamente este chico, lo recogió por la noche y le ofreció chuches. ¿Vale? Y Gacy fue en plan de, toma, dale una calada a la chuche. Y cuando fue a darle la calada, le puso cloroformo en la cara y lo durmió, lo desmayó, ¿no? Entonces se lo llevó a su casa y todo el rollo. Le puso las cadenas, le puso una tabla de madera en los tobillos y aquí en el cuello y en las manos así, rollo, acogió vivos con cadenas, todo el kink ahí de dominación loquísimo, con una tabla a las muñecas en los tobillos, y lo pumbeó vivo con una picha gigante, plan pumba, lo pumbeó vivo y hizo lo que quiso con él toda la noche, vamos, hasta que se aburrió vivo toda la noche con él y tal. Y se le dio así como un aire, se rayó y al día siguiente lo soltó. Esto fue en el 78, ya casi al final de toda la movida, lo soltó en el Parque Lincoln y lo liberó. Y él de hecho se le quedó toda la cara quemada, porque estaba todo el rato echándole cloroformo. Te pones cloroformo, te duermes y luego te despiertas otra vez, ¿no? Al tiempo. Pues era, y venga, y venga, y venga. Y le quemó la cara, pues en plan popper, ¿no? Cuando estás ahí todo en gorila con el popper, que se te queda todo esto quemado y todo ese circo, que a mí no me ha pasado, pero lo sé. Lo sé. Se te queda todo esto quemado y todo el circo, ¿no? Entonces, pues eso, le pasó una movida así. De hecho, hay una foto de él con toda la cara quemada que no la voy a poner por si acaso. A lo mejor la pongo censurada con la cara del Chocas. No la voy a poner por si acaso. Y eso, entonces lo dejó ahí libre. Entonces, él fue a la policía y lo contó. Contó lo que le había pasado y la policía no le hizo ni caso. Lo de siempre, ¿no? Porque era como movidas de gays y tal, y no le hizo ni caso. Así que él, Jeffrey, alquiló un coche y se fue. Él recordó que en una de las despertadas del cloroformo, del viaje en coche, él recordó que vio la salida que cogieron por la autopista. Entonces alquiló un coche y fue a esa salida de la autopista y así. A esperar a que pasara el coche porque recordaba el coche.
vio, estando ahí esperando, vio el coche pasar, coger esa salida y dijo, es este. Y se apuntó la matrícula. Entonces llevó la matrícula a la policía y lo denunció. Lo que pasa es que la policía, como ya digo, como él estaba tan bien relacionado y todo ese rollo, pues la policía como que dijo que se había equivocado, que no era ese, que tal, y no hizo como mucho caso, ¿no? Como que fueron a preguntarle, fueron a hablar con él, pero como que no hizo mucho efecto y dejaron ahí el caso. Fíjate lo curioso, porque lo podrían haber atrapado antes. ¿Sabes? En plan de que el chavalito hizo el trabajo de la policía. Ahí haciendo vigilancia, lo encontró, apuntó la matrícula, estaba seguro de que era él y nada. Vale. Entonces él siguió con sus circos, con sus pumbeos y con sus circos, y no hubo ninguna sospecha sobre Gacy, porque no estaba relacionado con las víctimas, no hubo ninguna sospecha hasta que llegó Robert Pist, que es como la víctima más famosa, porque fue la víctima que destapó todo el circo. Que destapó todo el circo y por el que se le pilló. Robert Pitts fue en 1978, el mismo año que Jeffrey, el de la autopista que acabo de contar, en 1978 y tenía 15 años. Él era deportista y fotógrafo, tal, le gustaba hacer fotografía y tal, estaba ahorrando para comprarse una cámara y todo el rollo, y trabajaba de reponedor en una tienda farmacia de allí, del pueblo. En Estados Unidos, si ibas en la misma tienda, compras cosas de farmacia, condones, patatas Lay's, jamón, no sé por qué estoy diciendo esta, y tabaco. ¿Sabes lo que te digo? Rollo en el mismo sitio, es un circo, es como estanco, farmacia, tienda, circo, ¿no? Pues él trabajaba como en una tienda farmacia, ¿no? Entonces ese día estaba Gacy porque lo habían contratado para hacer como una reforma en la tienda y él estaba ahí como tomando notas y no sé qué, no sé cuánto. Y le echó el ojo a Robert Peace. Una amiga que trabajaba allí en la tienda, que era cajera de Robert Peace, fue la que lo identificó hablando con él. Vio a Gacy hablando con Robert Peace. Entonces lo vio hablando con él y luego desapareció. Ese día, además, era el cumpleaños de su madre, de Robert, y lo iban a celebrar esa noche. Y además tenía 15 años. Y su madre es de que no se ha escapado, que él no se escapa, que es súper buen chaval, que encima era mi cumpleaños, no tiene ningún sentido, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, Gacy dice que ahí reconoce que la cagó. En plan de, hola, me vio todo el mundo hablando con él en la tienda. O sea, no sé cómo fui tan monger de pillar a este chaval, porque es que todo el mundo me vio, fue en ese momento y tal. El chaval salió a hablar con Gacy para pedirle trabajo porque Gacy se lo ofreció y tal, y desapareció. La policía, buscando al chaval, al Robert Pist, fue a mirar los clientes del día de la tienda farmacia y vio que Gacy figuraba. Entonces empezaron a investigar no sé qué, no sé cuánto de Gacy, de madre mía, Gacy el otro diciendo de Gacy, ahora esto de Gacy, qué circo. Miraron sus antecedentes y tenía antecedentes por sodomía cuando estaba en Waterloo, en Iowa, lo que pasó con el chaval este, ¿no? Con el Donald, lo que pasó con el chaval. Vio que tenía antecedentes por sodomía, que había estado en un reformatorio de hombres y todo ese rollo. Y fueron a hablar con él. Él, súper cabreado de no, es el entierro de mi tío, tengo que ir al cementerio, no tenéis alma, luego me pasaré. ¿Tenéis una orden? Pues no me mareéis. Luego yo me paso por el cuartel que me tengo que ir, que tengo un entierro, no sé, no sé cuánto. Y el cadáver de Robert Peace en la casa, en ese momento. Y él, no, 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 me tengo que ir, me tengo que ir. Dijo que él iría a la comisaría y la policía se fue. Él cogió el coche y se fue a tirar a Rob al río, porque no tenía sitio. Y se le quedó el coche encallado como en un montículo de barro. Y tuvo, irónicamente, Gacy tuvo que llamar a la policía para que le sacara el coche, que lo tenía atascado. Y le sacó el coche y se fue con todo el coche lleno de barro a la comisaría. Y allí pues preguntó por la policía, por el inspector que había ido a buscar a su casa y no lo encontró y se fue. Dijo, bueno, pues cuando venga le dices que me llame o que mañana me vuelva a pasar por aquí. Hola. Río como todo el mismo día. Fuertísimo. Vale, entonces, registraron su casa, consiguieron una orden para registrar su casa, porque esto era como muy raro. Él siempre estaba, ¿tienes una orden? ¿Tienes una orden? Pues consiguieron una orden para registrar su casa. La casa era una fantasía. Pondré fotos. Estaré todo el rato poniendo fotos. La casa era una fantasía. Era como súper estrambótica, súper ecléctica. Tenía un bar hawaiano en medio del salón. Tenía una mesa de billar. Tenía un montón de cuadros, de payasos. Hay que recordar que la casa, aunque vivía con su mujer y sus hijas, con las que se casó,
con la que se casó sus hijas, no, con su mujer y sus 2 hijas. La casa antes era de él, entonces era como su casa, donde una mujer viene con sus 2 hijas a vivir conmigo porque nos casamos. Pero la casa al principio era de él, entonces era como una casa muy de él, muy de su decoración y su rollo, ¿no? Vale, tenía cuadros de payasos un montón, como malignos, tenía una lámpara de un payaso, que es una fantasía. El pasillo era como rarísimo, era como súper rollo la naranja mecánica, rollo como marrón con bandas así, como de Estudio 54, con bandas así como amarillas de colores, tal, que llegaba hasta una puerta que estaba en el final, o sea, era como un pasillo súper bajonero, ¿no? Marrón, súper raro. Tenía también en casa el despacho de su empresa, y tenía un montón de libros, libros de peditos y cosas súper raras. Tenía un libro que se llamaba Los chicos gays deben deben die, los chicos gays deben tal. Tenía juguetes pumbeales, pichas y cosas, juguetes pumbeales y de tortura. Luego tenía un montón de cadenas, tenía esposas. En una de las basuras, de los cubos de basura, encontraron el resguardo de unas fotos. Antes llevabas a revelar las fotos a Kodak, llevabas el carrete y te daban como un recibo para que te pasas al día siguiente a recogerlas, las fotos, ¿no? Pues encontraron un resguardo de un carrete la basura. Encontraron un anillo de graduación con las iniciales JAS. Encontraron identificaciones y carnet de conducir provisionales de un montón de gente, de un montón de chavales y tal. Vieron la trampilla que había en el armario al semisótano, pero no descubrieron nada. ¡Qué mal huele, qué circo! Pero no descubrieron ningún cuerpo ni nada. Entonces, como no descubrieron nada, pues se tuvieron que ir. Vale, entonces, ¿de quién era el anillo de graduación? El anillo de graduación era de un tal John Zick. John Zick fue un chaval que desapareció y trabajaba con Gacy. A este chaval era el que pertenecía el anillo que he dicho, de las iniciales de JAS. Le pertenecía ese anillo y es un chaval que trabajaba con Gacy y que lo conocía. La policía se dio cuenta de que Gacy conocía a un montón de gente desaparecida. En plan de, hay 4 o 5 chavales desaparecidos que han tenido algo que ver con él, o viven cerca, o han trabajado con él, ¿sabes? Y es en plan, la mayoría de la gente no conoce a ningún desaparecido. Yo no conozco a nadie que haya desaparecido, creo, en mi vida, ¿sabes? Y este pavo conoce a todos los desaparecidos del barrio. Hola, han trabajado con él o algo, y era como súper raro. Los investigadores, cuando fueron a mirar su casa, vieron una tele portable en la habitación. Una tele, y se quedaron como, ay, me meo, no sé qué, no sé cuánto. Pues resulta que la madre de Zeke, de este chaval de John Sick, denunció la desaparición de la tele. Rollo en la policía fue de, hola, venía a denunciar la desaparición de una tele portátil. Y la policía, ¿y de tu hijo? Y ella, sí, sí, también mi hijo también desaparecía. ¿Sabes lo que digo? Me veo, rollo que no, fue a denunciar la desaparición de su hijo y luego dijo que era raro porque de la habitación de su hijo había desaparecido la tele y otra movida más. Pues esa tele estaba en casa de Gacy. Hola. Y lo vieron los inspectores y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pero en ese momento ellos no sabían lo de la tele, vieron lo de la tele de qué raro, hicieron fotos, pero ya está, ¿no? Lo de la denuncia fue como luego, se dieron cuenta de que era de John Sick luego. Vale, entonces, a partir de examinar su casa, como digo, y de ver el recuerdo de fotos, el anillo, los libros de los gays deben pumbearse, las pizzas de plástico, tal, a partir de esa examinación de la casa, los policías ya se rayaron y dijeron, vamos a perseguirlo vivo. Vigilancia encubierta, que él no se dé cuenta y vamos a vigilarlo las 24 horas del día. Pero como Gacy era muy listo, el día 1 ya los pilló y dijo, me están siguiendo. Y paró y dijo, ¿qué estáis haciendo? Que me estáis siguiendo. Y ya se acabó el circo, ¿no? Así que la policía decidió hacer vigilancia descubierta. Rollo de que fueron a su casa, le tocaron el timbre y le dijeron, mira, no nos fiamos de ti, hay cosas muy raras, no tenemos un permiso para registrar tu casa, pero que sepas que te vamos a perseguir. Podemos hacerlo y te vamos a perseguir todo el día, para que lo sepas. Entonces todo el día lo perseguían, todo el día, 24 horas vigilándolo, haciendo turnos, tal. Él decía, entraba a los bares a desayunar, al dinner,
y decían, son mis guardaespaldas, jaja, de broma, ¿sabes? En plan ya metiéndole humor al circo, son mis guardaespaldas, tal. Pero estaba hasta el coño de que le persiguieran todo el día. Y encima Gacy era como súper arrogante, súper despectivo, súper presumido de que qué rico soy, qué listo soy. Eso lo decía mucha gente que lo conocía, que era como muy creído, ¿no? Y muy fantasma. Pero al final, de tanto ir con él, la policía como que le cogió confianza. Él, como ya no tenía amigos, todo el mundo veía la sospecha en él y el circo y se quedó solo. Su mujer se fue, las hijas no sé qué y no tenía amigos. Entonces como que cogió mucha confianza con ellos. Y él entraba a un bar a tomar café, a desayunar, y la policía entraba y directamente los que le vigilaban se sentaban con él a tomar café y todo el río ese. Y en una de esas, Gacy se vio así como majo y tal, y dijo, son mis amigos, y los dejó entrar a su casa de tranquis, a entrar al baño y tal, y ahí entraron y vieron la tele, y dijeron, hostias, esta es la tele, ¿verdad? Yo creo que esta es la tele que ha denunciado la madre, no sé qué, no sé cuánto, que fuerte y tal, pero como no tenían un permiso, pues no podían decir nada, pero se quedaron con lo de la tele, y encima el olor a pudrío era fuertísimo. Y era como que fuerte, esto es súper raro, no sé qué, y ya empezaron a sospechar como muy fuerte. Vale, mientras tanto, la investigación seguía. De la primera vez que se metieron en casa de Gacy y cogieron pruebas, ¿no? Del primer registro. Entonces, descubrieron que el resguardo de fotos de los carretes que encontraron en la papelera de Gacy era un resguardo de la tienda farmacia, que pertenecía ahí, ¿sabes? Entonces, hablaron con la chica que estaba de cajera en la tienda farmacia y le dijeron, ¿este resguardo es de aquí? Ya dijo, sí, de hecho, a este cliente lo atendí yo, el del resguardo, y me metí el resguardo en el bolsillo de la chaqueta. La chaqueta que llevaba la chica, la chaqueta de Robert, porque Robert se la había dejado, porque hacía frío. Dijo la chica, la cajera, que era su amiga, dice, ay, Robert me dejó la chaqueta y yo metí el resguardo en la chaqueta. Dice, mira, si de hecho tengo aquí, porque es una línea de puntos que se cortaba de un sobre. Ella tenía el sobre en la tienda. Dice, mira, si tengo aquí el sobre. Unió en el resguardo de la línea de puntos con el sobre y concordaban las roturas. O sea que ese recibo era el sobre que había en la tienda. Y el papel estaba en el bolsillo de Rob, porque ella lo metió. No sé si me estoy explicando, porque ella lo metió. Y luego le dio la chaqueta a él. Cuando él se fue con Gacy le dijo, chico, llévate tu chaqueta, toma. Y se puso él su chaqueta con el recuerdo en el bolsillo. Entonces, eso conecta a Rob con Gacy, en plan de, el recuerdo de fotos estaba en la papelera de Gacy porque Rob estuvo allí. Y él, pues, vació la chaqueta y tiró los papeles a la basura. Gacy. Hola. O sea, muy fuerte. Y la pava dice, casualidades de la vida, o sea, fue un acto reflejo, no tiene sentido que yo me meta el recuerdo en el bolsillo. O sea, lo podía haber dejado allí en la mesa, ¿no? En la caja. Y me lo metí al bolsillo. O sea, súper fuerte eso. Vale, entonces, ya descubriendo eso, algo muy importante. Ya vemos la presencia de Robert en casa de Gacy. Gacy en esas ya estaba harto de que le siguiera la policía. Ya estaba harto. Así que se emborrachó un día, quedó con sus abogados, la policía esperando fuera, quedó con sus abogados, subió al despacho y todo borracho lo contó todo. Se lo contó todo de mató un montón de gente. Es un circo, sí que lo he hecho, no sé qué, no sé cuánto. Y se puso nervioso y se montó al coche y salió follando en el coche. Y la policía, como lo perseguía todo el rato, persiguiéndolo. Gacy, como peculiaridad, conducía muy rápido. Muy rápido, en plan a 100 ahí por callejuelas, o sea, nadie quiere ir con el coche ni su familia, conducía siempre folladísimo, ¿no? Y la policía lo perseguía y tal. Entonces, al ver esa reacción y todo el rollo ese, dijeron, pero chico, ¿qué te pasa? Lo escarbaron no sé, no sé cuánto y le pillaron como marihuana en un bolsillo. Como que le quería dar, vamos, da igual la historia, pero que le pillaron marihuana en un bolsillo. Entonces, con esa excusa dijo, uy, este está muy nervioso, esto es muy raro, con la excusa de la marihuana vamos a llevarnos al cuartel y vamos a interrogarlo, como excusa. Se lo llevaron al cuartel por el rollo de la marihuana a Gacy y ahí salió lo de la marihuana y lo del resguardo y ya, hola. Entonces, marihuana, resguardo, tele, olor a pudrío y un montón de circos y ya dijeron, nos dan la orden fijo. Y le dieron la orden. Le dieron la orden para entrar en su casa y ya fueron directamente al semisótano a escarbar vivo y enseguida encontraron el hueso de una pierna, una zapatilla y ya salió el gordo. Empezaron a vaciar eso y salió allí el gran circo. Él pensando que colaborando con la policía se iba a librar, ¿sabes? De los crímenes. Fíjate la delusión. Se iba a librar. Y él, estando detenido, lo contó vivo. Lo contó todo vivo al mismo tiempo que le estaban escarbando la casa. Que la policía ya estaba en plan, si ya lo sabemos. Te estamos escarbando la casa viva. Viva.
Y él, además de eso, pues eso, lo contó todo y tal. Le desmontaron la casa viva, rollo, le levantaron todo el suelo, pumba, levantaron todo el suelo para arriba porque estaba todo en el semisótano. Le reventaron todo el suelo y empezaron a escarbar y sacaron 27 cuerpos del semisótano. 24 cadáveres ahí pudriéndose, o sea, un circo. Increíble. También encontraron 2 o 3 en el garaje. Por ejemplo, John, el pequeño John Jr., el que he dicho que era como el que más quiso y tal, estaba enterrado en el garaje, bajo un bloque de hormigón, porque, o sea, un circo, porque no pudo hacerlo ahí porque estaba su mujer, no sé, un rollo, pero que estaba, por ejemplo, en el garaje y tal. Otros los tiró al río, como 3 o 4 los tiró al río y aparecieron en abril, porque era diciembre y hubo como una nevada muy tocha en enero y todo se congeló. Entonces luego en diciembre se descongeló todo, los cuerpos empezaron a llenarse de gases y aparecieron. Ahí de hecho estaba Robert Pist. Todo esto empezó Robert Pist, el de la tienda farmacia. Todo se empezó por él, ya empezó la caída de Gacy con él. Pero a él no lo encontraban. Cuando buscaban el semisótano, no lo encontraban. Y en plan, tenemos que encontrarlo, no lo encontraban. Y era porque estaba en el río. Y apareció en abril. Él, el Gacy, se lo tomaba todo como, ay, qué pesados, cuánta pregunta, ay, qué mareo, yo qué sé, estará por ahí, yo qué sé. Rollo como, qué pesados. Y en plan, hola. O sea, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? ¿Qué circo? Y decía, dejad los cuerpos que son míos, no sé qué. Todo esto fue en diciembre. Diciembre de 1978, en los días comprendidos entre rollo 25 y 28, rollo Navidad viva. O sea, rollo Navidad viva. Estaba todo el barrio flipando, todo el barrio en la puerta, o sea, era súper conocido, o sea, fue fuertísimo. Vale, en esa época no había prueba de ADN, no había prueba de ADN, porque la prueba de ADN empezó a usarse en los crímenes y tal en 1986. Entonces no había prueba de ADN. Ellos usaban el historial dental para identificar a las víctimas. Muchos no los identificaron. Y además, a muchos no los identificaron porque había mucha homofobia. Esto es fuerte. Había mucha homofobia. Entonces, muchas familias no querían reconocer que eran sus hijos. Hola. Rollo en plan, mi hijo no es un mariguer, ¿por qué iba a estar con Gacy? Mi hijo no estaba haciendo la chapa en la calle de gays de Chicago. Mi hijo no era maricón. ¿Sabes lo que te digo? Rollo por no reconocer que su hijo había sido prostigirl y había estado haciendo cosas liadas de cosas turbias de gays, porque si ya los gays tenían estigma, pues imagínate después de Gacy, ¿sabes? En plan de, claro, cosas de gays, es que los críos se lo buscan. Los críos se lo buscan porque se meten en mundos sórdidos de cuero, de callejones y de gays, y eso es muy peligroso, y son enfermos y son viciosos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, muchos padres como que no quisieron reconocerlos. En plan, bueno, no era en plan de esto hijo, y ellos que no, no era eso, sino que se sospechaba que mucha gente no quiso ir a reconocimientos o no quiso ir a cosas de rollo, mi hijo está desaparecido, me dicen que vaya a ver si es uno de los que no están de los que están sin identificar y yo no quiero ir. En plan, no, no, mi hijo ahí no está, que va a estar ahí mi hijo. ¿Sabes lo que te digo? Muy fuerte eso, muy triste la verdad. Vale, pues eso. Entonces, Gacy contó lo que le pasó a Robert Pist, el de la tienda farmacia, lo que le pasó, porque solo lo sabe él y Rob, y como Rob ya chao, pues eso. Dice que el chaval se acercó a pedirle trabajo, que se montó en su coche y que se lo llevó a su casa, que lo pumbeó y que Rob se puso a llorar, porque era un niño, o sea, tenía 15 años, ¿no? Y se puso a llorar. Y dice que le puso la cuerda en el cuello, como siempre hacía, le metió el palo y enroscando. Y que en ese momento sonó el teléfono, pero no le soltó el palo. Y sonó el teléfono. Y cuando volvió, pues ya estaba Catacroker, el Rob, que fue rollo como tan simple como eso. En plan, qué desperdicio. Rollo contándolo así, un circo. Entonces, como no que le quedaba sitio, pues fue al río y lo tiró al río de Splains ese rollo, sin más, ¿no? Fuertísimo. Y eso es lo que le pasó al chaval. 33 quileadas en total, comprobadas. Él insinuó, Gacy, que podrían haber sido más, hasta 45. De hecho, dijo, 45 suena bien, ¿no? Es un buen número, no sé qué, pero no lo sabremos porque era como muy fantasma. También lo que he dicho antes, también es raro que del 72 al 75 no hiciera nada. Porque él en el 72 hizo lo de Timothy, ¿sabes? Hizo lo de Timothy, que fue como la primera vez que hizo la movida y luego le flipó la sensación y ahí nació la bestia, pero se pasó 3 años sin hacer nada. Eso no suele ser muy común. Una vez que abres el melón ya,
¿sabes? Suele ser un poco más como seguido, ¿no? O por lo menos intentos y tal. La excusa que dan los criminólogos y esas cosas fue que empezó como con su matrimonio con la Carol y el matrimonio iba como bien, estaba muy ocupado relacionándose y creando el sueño americano e intentando ser político y como que no lo hizo y además que en la casa siempre había gente. En algún periodo vivió su madre con ellos, estaba su mujer, estaban las dos niñas, entonces como que no era muy propicio para tal. Pero aún así él seguía haciendo cositas con tíos. En cuanto se iban, él, vamos, en la casa libre, se iba al barrio, se traía unos cuantos chaperillos y ahí a gozarla, ¿no? O sea, pero bueno, es raro que en esos 3 años como que no hiciera nada. Vale, entonces fue a juicio, obviamente. Él alegó enajenación mental. Lo que pasa que no era creíble porque él escondía los cuerpos. Había como cierta alevosía y preparación en la movida. Aunque sí que es verdad que a veces han organizado porque no lo planeaba tanto, pero tenía como esa movida de esconder los cuerpos, ¿sabes? Por ejemplo, cuando alguien va a cometer como un atentado o alguna cosa y lo hace delante de todo el mundo, es como que puede tener enajenación mental porque todo el mundo lo está viendo, es como una locura, ¿no? Como que no organizas eso, no planeas librarte. Y él sí que lo tenía todo como muy planeado. En su casa, de hecho, encontraron un libro de derecho que tenía un capítulo sobre enajenación mental, sobre enfermedades mentales, rollo de eximentes en un juicio, y tenía ese capítulo subrayado, Gacy, que era como muy astuto, ¿no? Entonces él como que lo tenía como muy planeado, entonces ya lo de la enajenación mental, Guerre. Algunos psiquiatras decían que sí que estaba cucucho, que era un psicópata neurótico y que tenía episodios de euforia y de psicopatía en el momento del acto de pumba, pumba, de jaja, riéndose como un payaso. O sea, lo que te digo que tenía como esos momentos, pero que eran en ese lapso de tiempo de que ocurría el circo, ¿no? Como que perdía la cabeza y todo ese rollo. Su madre fue a testificar al juicio. Su madre que estaba ya gaga, estaba ya cucucha la pobre, senil, fue al juicio con un taca-taca y tal. Y la madre, para decir que todo era porque el padre le pegaba de pequeño, como un eximente de eso, ¿no? Rollo de, él es que está muy traumado, iba como a defenderlo. Y la madre estaba tan ida que cuando la subieron a declarar, lo vio ahí sentado en el banquillo de los acusados a John y dijo, ¡ay, mi Johnny! ¡Ahí está mi Johnny! ¡Hola! Rollo disociada viva, en plan como si estuviera ahí, yo qué sé, ¿sabes? En plan, hola. Súper fuerte. Gacy estaba encantado con ser famoso, encantado. En plan, le encantaba salir en los periódicos, que todo el mundo hablara de él. Salía en noticias internacionales de todo el mundo. Salió en Interview en España, salió hasta en Interview, en la revista Interview. O sea, salió por todas partes, ¿no? El payaso, no sé qué. Y él decía, nadie ha tenido tantas agallas a hacer lo que he hecho yo. O sea, hay que pensar que Gacy quileó al doble de personas que Dahmer. Lo que pasa es que Dahmer fue muy sonado porque Dahmer era Cani Girl, era como comi, se los comía, ¿sabes? Comía también. No era siempre se los comía, pero que había comido, ¿no? Entonces era como un caso famoso y tal. Pero que este hizo el doble. Y era también a gays y tal, y hizo el doble. Y la mayoría menores, o sea, fue fuertísimo, que también es muy famoso, pero, ¿sabes? Que la gente se piensa que Dahmer era como, ¿sabes? Y él decía, o sea, con lo que he hecho yo, que nadie se ha atrevido, Guerre. Y si encima me libro, me partiré el culo. O sea, lo decía literal. Me partiré el culo. Gacy es más listo que vosotros. Obsesionado con eso. Con ser el mejor, con ser el más listo. Fuertísimo. Obviamente lo condenaron a Quileo, a pena de Quileo, con un jurado popular. Y el jurado tardó en dictaminarlo 2 segundos. O sea, lo que te digo, porque era como. Sí que hubo ahí como un momento que iban a pensar que le iban a poner el hospital psiquiátrico, rollo de enajenación, pero al final tardaron un poco en decidirlo cuando se reunieron y fue pena de Quileo y tal. Luego él en la cárcel, en el corredor del Quileo, Gacy estudió Derecho y cambió su declaración y dijo que no había cometido ningún quileo y que simplemente fue cómplice en dos. Y él pensaba que realmente podría salir, ¿sabes? Pensaba que podría salir y estuvo 14 años apelando. 14 años intentando salir y librarse de la pena de quileo, ¿no? Luego, en todo este circo, en toda esta movida, está la historia de David Cram, por lo que digo del cómplice. Que Gacy dijo, yo tenía, fui cómplice, fui cómplice. Hay una teoría de un tal David Cram, que fue un empleado de Gacy joven, que vivió con Michael Rossi,
y con Gacy. O sea, era David Crumb y Michael Rossi. Vivieron con Gacy, cuando Gacy ya se había divorciado y tal. Entonces, ellos contaron que ellos cavaron zanjas en el semisótano. Cavaron zanjas. Una historia como oficial del David Crumb es que Gacy intentó bombearlo vestido de payaso y que puso una voz así como aguda, súper metido en el personaje y movidas así, ¿no? Es como una de las historias de él de yo también fui víctima, el David, yo también fui víctima, él intentó pumba pumba vestido de payaso. Por eso mucha gente piensa que él iba vestido de payaso para cometer los crímenes, pero realmente no es así, no está demostrado. Solo que como este chaval contó eso, pues ya se ha quedado como eso, ¿no? Es como más comercial decir que lo hacía vestido de payaso. Pero vale, David Crumb como que contó esta movida, ¿no? Pues hay una teoría que dice, David Crumb y Michael Rossi, como digo, no solo rollo, intentó pumbearme y yo, vestido de payaso y yo me zafé. No, no, este chaval y Michael Rossi trabajaban para él, vivían con él y eran sus chaperos vivos. Vivían con él, les pagaba más, les dejaba el coche de la empresa, les dejaba el alquiler barato, les daba joyas de las víctimas a ellos. Vivían los tres juntos y los tres pumbeaban, ¿me entiendes? O sea, Jeffrey Rignall, el chaval de la autopista, el que se quedó esperando a ver el coche, el que lo denunció y la policía no le hizo caso, Jeffrey Rignall dice, yo entre cloroformazo y cloroformazo vi a otra persona ahí. Vi a otra persona y piensan que puede ser uno de ellos, ¿sabes? Entonces, en plan de, ¿cómo puedes cavar zanjas con esa peste en el sótano? Cávame una zanja de 1,75 por no sé qué rollo, la medida de un cadáver. Y tú, vale, no pregunto para qué es. Y vivo contigo. O sea, ¿cómo cavas zanjas y no pensar que ahí pasa algo raro? Obviamente conocías que estaba haciendo eso Gacy y lo encubrías y te callabas. Mucha gente dice que Crumb y Rossi, estos dos chavales, eran esclavos pumbeales de Gacy. Que eran esclavos y eran heteros. O sea, uno tenía novia, tuvo un hijo, el otro tuvo un montón de novias también, el otro se casó. O sea, se liaban con él para usar la furgoneta, para tener favores, para que le costara el alquiler. Le costaba el alquiler como 25 pavos a la semana o 20 pavos a la semana. O sea, rollo 100 euros al mes, mucho menos. O sea, era como hola. Entonces era como que le hacían favores y los tenía de chaperillos. Y es en plan, tío, le hacéis movidas y no sabíais lo que él estaba haciendo. Sospechoso, ¿no? Que estaban como cómplices y ellos se libraron, ¿no? Entonces ellos también dicen que no iban a la policía a denunciar a Gacy porque... no iban a la policía a denunciar a Gacy porque no querían quedar de gays. Y no querían quedar de, ay, se estáis liando, casas de maridos peleándose. Y que no iban por eso. La excusa, girl. Raro de cojones. Además, ellos trabajando y viviendo con Gacy, sobrevivieron a Gacy. El John, el Lil John, John Jr., que era como su chico especial, se lo cargó vivo, ¿sabes? Y ellos sobrevivieron a Gacy, pero Crumb, el chaval este Crumb, se quileó a sí mismo en 2001. Remordimientos, guapa. Y él había coincidido en entrevistas en documentales de Gacy y nunca enseñaba la cara. Siempre era como una silueta negra o borrosa. Nunca enseñaba la cara. Y él siempre estaba, lo odio, le habría sacado los ojos. Era lo peor. Como con una rabia y del remordimiento, quizás, en 2001. ¡Pumba! Es raro, ¿no? Cavar tumbas y cosas así, vivir con él, con esas pestes y llevando chavales cada 2 por 3 y no enterarte de nada. Obviamente lo sabían, eran cómplices, yo creo. Vale, pues eso. Gacy, como digo, se pasó 14 años apelando y el 10 de mayo de 1994, inyección letal y tal. Y él dijo, yo he quileado a 33 personas y vosotros solo me quilearéis a mí una vez. Ja, ja, ja. Hola. Dicen que sus últimas palabras fue Kiss my ass. Rollo, besadme el culo, pero están desmentidas por testigos. Hay un periodista que estuvo y no sé quién más y un policía que dijo que es mentira, que simplemente respiró hondo y se fue, porque fue una inyección, que encima eso, tío, una inyección en plan y un besito en la frente. Con su pijama, una inyección y un besito. Y él, adiós. Girl. O sea, después de lo que él había hecho, ¿sabes? Es que lo de la inyección me parece un circo. Bueno, en fin.
Pues eso, más que nada lo de Kiss My Ass se lo inventó la prensa para vender periódicos, porque te ponen en portada Kiss My Ass, es lo que dijo Gacy y lo vendes vivo, ¿no? Y creas el mito, que eso ya lo he dicho en otros podcasts, que eso se lo suele inventar la prensa las últimas frases. Vale, su última cena, que esto sí que es real, increíble, su última cena fue una docena de gambas rebozadas fritas, un cubo de pollo de la receta original de KFC por el culo, patatas fritas, medio kilo de fresas y una botella de Coca-Cola Light. Hola. O sea, increíble. Me encanta lo de la Coca-Cola Light. Diet Coke. Su psicóloga, cuando lo bombearon, cuando lo quilearon, su psicóloga se quedó su cerebro. De hecho, yo tengo el libro de su psicóloga. Este es el libro de su psicóloga, Mi vida con los asesinos en serie, que de hecho fue psicóloga de otros criminals, y es un libro que tiene un montón de tiempo, y hay un montón de fotitos, sus entrevistas con él, es súper interesante. La fotito de la Johnny, el cerebro de la Johnny, y luego también tengo el libro de Defending a Monster Gacy, que este libro me lo trajo Esti de Estados Unidos. Está en inglés, me lo tengo que leer, pero me va a costar, porque no soy muy inglesa, pero me lo tengo que leer. Qué mejor que aprender un idioma leyéndote este circo. Este, de hecho, es el libro de los más famosos. Es el libro de los más famosos. Así que nada, una fantasía. Gacy, estando en la cárcel, dijo no acordarse de casi nada de los 70. Rollo de, uy, fíjate, esos 5 años los tengo borrosos, no me acuerdo mucho. Me acuerdo de cosas de la infancia, pero es que por mucho que miro las fotos de los chicos, es que no me acuerdo de ellas. No me acuerdo de ninguno de los 33. Hola, ¿trabajaron contigo? Hola. Un circo. Él pintó muchos cuadros estando en la cárcel, era la pintora. De hecho, tenía como su maletín de óleos y de circos, está expuesto en el museo, que en ese museo donde están los trajes y todo de pogo, en ese museo estuvo Esti, que cuando fue me envió fotos y me puso los dientes así, largos. Una fantasía, yo también quiero ir a ese museo. Pues eso, él pintó muchos cuadros y yo he reproducido 2. He copiado 2, los he copiado yo, me puse la fotico aquí y me puse con mis óleos a pintarlos y he copiado 2. He copiado 2. He copiado el de Pogo el payaso y copié el de Charles Manson, el retrato que hizo Gacy de Charles Manson. John Waters, por ejemplo, tiene un cuadro de original de Gacy que lo tiene en la habitación de las visitas y dice, para que las visitas no se queden mucho tiempo. Qué tío. Tiene un cuadro de él. Pero bueno, lo de los cuadros merece un vídeo aparte. Él tiene cuadros, tiene una serie que son de cuadros de Blancanieves, con los 7 enanitos. Tiene una serie de calaveras, que una de las calaveras es la de Jeffrey Dahmer, que se llama así el cuadro. Rollo cráneo de Dahmer. Y tal, porque también se obsesionó con Dahmer y todo ese rollo y tal. Aunque no le gustaba mucho que lo compararan con Dahmer, pero bueno. En 2010 identificaron a 3 nuevas víctimas por el ADN. Había como 9 que no se han identificado, pues identificaron a 3 que no se conocían por el ADN. Y luego, estos ya son como curiosidades ya finales. Brian Peck, que es el pavo este que trabajaba en Nickelodeon, que abusó de Drake Bell, era muy amigo de John Wayne Gacy, muy amigo. Se mandaban cartas vivas, pero bueno, se mandaban cartas como muchos se mandaban con él, porque él estaba aburrido en la celda y poco más podía hacer, ¿no? Como la gente que le enviaba cartas a Gypsy Rose, pero se enviaba cartas y de hecho tiene cartas de él y tiene como arte de él. O sea, es fuerte eso, ¿eh? Increíble. Y luego ya, por terminar de estas curiosities, Sufjan Stevens, el cantante, tiene una canción que se llama John Wayne Gacy Jr. en el disco de Illinois, de los primeros discos del 2004-2005, creo que es ese disco. Y la letra dice cosas, o sea, el tema es como súper hola. Y la letra dice, es muy majo con sus vecinos. Es totalmente descriptiva la letra, es una fantasía la canción. Es muy majo con sus vecinos, pero mirad debajo de su casa. El semisótano. Y al final dice, yo soy como él, escondo mis secretos bajo de casa o algo así, rollo. Escondo mis secretos en la superficie y es como, ¿qué? Pero bueno, es una canción como muy bonita y muy fantasía, ¿no? Y me encantó que hiciera la canción y encima se llama Illinois, como de donde es John Wayne Gacy, el disco, se llama Illinois. Y nada, y poco más, no sé cuánto habrá quedado el vídeo, yo creo que habrá quedado larguito.
Y nada, hay muchas más cosas. O sea, podría hacer un vídeo solo hablando del arte que tiene. Eso molaría, yo creo. Un vídeo hablando de artes de matadores, porque todos pintaban. Todos pintaban. ¿No ves que estaban ahí aburridos? Pues todos hacían las artistas. Y hacían un carro en un cuadro y ya lo vendían vivo, en un lienzo, ¿sabes? Se sacaban dinero así. Así que también sería un vídeo interesante, arte de matadores. Bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, muchas gracias por verme y un besito.